Al aire. Bien amigos, 3 de la tarde con 29 minutos. Buenas tardes a todos nuestros seguidores de Frecuencia Deportiva por YouTube. Ya estamos a breves instantes del inicio del partido allá en Chongoyape entre el equipo Juan Pablo II que jugará de local frente a los Chancas 6C. Ya los dos equipos en la cancha. El árbitro Bruno Pérez también ya está en el centro del campo para en breve dar inicio a este compromiso. Vamos rápidamente con la alineación. Antes con el saludo, vamos con André Vargas. Buenas tardes, André. Dale. Vamos con la alineación rápido del equipo andahuarino. Jairo Camacho en el arco, en la defensa Héctor González, Carlos Pimienta, Leonardo Mifflin va a jugar desde el minuto inicial, Ayrton Quintana, Jordan Giving, David González la novedad, David González en reemplazo de Velarde o de Quirós, Franco Torres, José Manzaneda, Osiro Takeuchi y Isaac Camargo. Suplentes para el día de hoy está Franco Saravia, Fred Samayoa, Santiago Torres, Ederson Mogollón, Jorge Palomino, Adrián Quirós, Flavio Fernández y Pablo Bueno. Repetimos, el equipo de los Chancas ya está en el terreno de juego. Vamos con la alineación del equipo, en este caso de Juan Pablo II para el día de hoy. Santiago Casiete es el entrenador de este equipo. Está con Matías Vega en el arco, en la defensa Jorge Toledo, Renzo Alfani, José Aarón Sánchez, Iván Santillán, exjugador de los Chancas. También está Cristian Flores, Gustavo Aliaga, Emiliano Villar, Relly Fernández, Cristian Tizón y Álvaro Rojas. Y en este momento se está dando el minuto de silencio contra la violencia en los terrenos de juego y en los estadios. Vamos con el saludo de Andrés y ya si no va preparando ya Alex Royer la plantilla de juego. Y atención, estamos saliendo gracias a Super Gallo, Pollos a la Brasa en Andahuayla frente a EMSAP a media cuadra del Parque Lampa de Oro. Pedidos al 966-688-196. Super Gallo, un fuerte abrazo para los propietarios que siempre nos apoyan con la transmisión. También estamos por Radio Andahuaylas 106.5, gracias a la familia Juárez e Equipa también que nos da las facilidades para poder llegar a mayor cantidad de personas. Vamos con el saludo, si ya está el micro de Geralda. Sí, ya estamos. Vamos, todos. Geralda, buenas tardes. Buenas tardes, Milciades, Alex y André y a toda la gente que nos acompaña en Frecuencia Deportiva. Ya estamos iniciando el partido y esperamos que Chancas solo salga a ganar y hagamos buenas jugadas. Arrancó el partido. Comenzó el partido, vamos con la narración de Alex Roger, fecha número 15. Buenas tardes, Alex. Hola, Emilciades, hola, André, Gerald y a todos los que nos están escuchando a estas horas de la tarde. Frecuencia Deportiva, señoras y señores, por YouTube y enlazado con Radio Andahuaylas también, ¿no? Correcto. El partido que los Chancas sueña con ganar allá en Chongoyape. Ojalá que se nos dé el milagro. Todo depende de los muchachos en el campo de juego. Apenas se han jugado 30 segundos de este primer tiempo. Señoras y señores, va saliendo el conjunto amarillo. Es la camiseta oficial. Así es. Sí, eso es La vi una principal. alterna, bueno, a mi gusto fatal. Jugando con Garcilaso, si no me equivoco. Pero el amarillo todavía pasa. Ahí va. Gustos personales, señoras y señores. Balón arriba. Salía ahí Santillana buscando a Tizón arriba. Defiende muy bien. Si no me equivoco, está Pimienta. Antes, ahora. Giving. Este es Giving. Es Pimienta. González desde el fondo. Tiro arriba al medio campo. Va controlando. ¿Quién va ahí? Balón arriba. No sé si está en posición adelantada. Va. Ya está Camargo. ¡Oh! Le anticipaba la defensa, le están estorbándolo bien. Parecía que sí está en posición adelantada. Milciades Vargas y compañeros. Así es, al minuto Camargo estaba un poco adelantado, casi 1 metro. Creo que se adelantó en correr, debió el pase salir más rápido para poderse notar claramente que está adelantado. Y el juez de línea levanta del sector de Oriente. Primeros instantes del partido. Sí, bueno, aquí vamos a aprovechar este tiempo intermedio para mandar un saludo para John, que nuevamente se ha conectado, nuestro fiel... Desde España. Desde España, Madrid. Nuestro fiel fan, nuestro fiel seguidor. Un saludo y un abrazo también a ti, John. Esperemos que te guste la narración del día de hoy. Mándanos tu score y bueno... ya saben que hoy día estamos saliendo gracias a nuestros amigos de Super Gallo, así que si quieren todavía el medio tiempo... Pueden hacer sus pedidos al 966-688-196. Gracias a Super Gallo. De parte de Frecuencia Deportiva ya tenemos su camiseta original para John. No sé cómo podemos coordinar con su familia. De parte de Frecuencia Deportiva, su camiseta de regalo por ser fiel seguidor de Frecuencia Deportiva. Vamos, Alex. Un gran saludo. John Medina desde España. Allá va teniendo el conjunto visitante por la izquierda. Ayrton. Sale de esta forma Ayrton. Pega de izquierda arriba buscando a lo lejos a Camargo. Pero la pelota no llega a su destino. Va controlando ahí el número 8, Flores.
Señoras y señores, el esférico con el conjunto de Chongo Yape va a la carga, va el número 7 estaba Fernández, se suma a la carga. También está el número 9 Villar, pero se defiende muy bien el conjunto de los Chancas. Controla la pelota, Manzaneda. Se cae Manzaneda, el árbitro dice que no hay nada, no es falta. Quita limpio de Juan Pablo II. Desde el fondo va saliendo el conjunto amarillo. Este es el número 8. Tiene Toledo el 31. 31 ahora Toledo. Va transportando la pelota Flores, Cristiana. Desde el fondo Alfani, si no me equivoco, por el costado izquierdo, Santillana. Es el exjugador que después de perder con Cristal. Con Cristal, justo. se salió del equipo, ¿no? Sí, jugó pocos partidos en la temporada 2024. Intento que se cobrará la revancha o será la idea de Santillán. Va a carga el conjunto amarillo. Ahí está de izquierda. Jairo Camacho en dos tiempos. No logra controlar. Tiene que completar Oshiro para sacar esa pelota lateral. Mircea de Vargas. No sé qué pasó con Camacho en esta jugada. La pelota no tenía mucha fuerza. Parece que el bote lo sorprendió. Y estuvo muy cerca el equipo de Juan Pablo II, que supera con facilidad a Ayrton Quintana, el número 7. No logra agarrar la pelota que viene picando, pero la defensa tuvo que esforzarse para sacar al lateral. Así es, somos más de 25 conectados en YouTube. Gracias a todos por conectarse. Denle like y compartan esta transmisión. Nos confirman que ya estamos en vivo también por Radio Andahuayla 106.5 FM Milciades. Así estamos, gracias a Super Gallo. Ahí sigue el juego. ¿De qué número, Alex? Hay un 8 que no lo identifico en los amarillos. Vamos a ver. Va controlando la pelota por mientras. Ahí está Giving. Va a carga de esta forma el conjunto Buena. visitante. Ahí está Camargo frente al arquero. Ahí está. Posición adelantada, señoras y señores. Offside. Pensábamos que era el primero, pero sí, por ahí sospechaba que estaba visiblemente adelantado. Y efectivamente lo han cobrado. Posición adelantada de Camargo. 4 minutos. Vamos a ver en la repetición si estaba adelantado Camargo. Vamos a ver en el pase. Otra vez Sí, Giving, ¿no? Otra vez. No sé, ¿ah? No, sí. No, sí está adelantado. Sí, está habilitado. Creo que Está Camargo tiene que tener adelantado, mucho está cuidado, adelantado. tiene que estar atento a estar en línea con sus marcadores Pero y bien, salir Camargo. en el momento preciso. Está Bien muy Camargo bien, en buscar la siempre buscando el diagonal, espacio. en meter ya su 7º gol del torneo, pero que recordemos solo 5 han valido. Se le ha anulado un gol por offside contra Alianza Atlético de Subiana. Tiene 5 goles en el campeonato, pero ha metido 7. Solo valieron 5, Milciades. Alex, si me confirma si hay un número 8 en el equipo amarillo. Si ahí está el número 8 sería Thiago Cantoro. Vamos a verificar si está, porque en la alineación Sí. oficial Sí. no Thiago está, Cantoro. está como suplente. Como suplente. Pero vamos a ver si está en cancha. Vamos a confirmar Ahora, si no está sé el si número me 8. fallaron los ojos, Vamos a ver, pero o de me repente pareció es ver un número 8. Porque Cristian Flores es el número 6 y el número 9 es Emiliano Villar. Vamos a confirmar. A ver, vale. Sigue el fútbol. Por la izquierda, ahí está Tizón. Va dominando Juan Pablo II en el medio campo, señoras y señores. Fanáticas y fanáticos del fútbol. Lo tiene el conjunto amarillo Chongo Yape con Santiago Acasiete en la banca como director técnico. Balón arriba. Carga el conjunto amarillo. Ahí está González. Tiene que esforzarse González. De izquierda, saca como puede. Regala a un rival en el medio campo. Vuelve a controlar el conjunto local. Domina la pelota desde el fondo Sánchez. Arona. Toledo. Por la banda derecha, Toledo. La tiene Toledo. Toca con su compañero, si no me equivoco, este es el jugador Tizón, el Aliaga. Tizón el 10, en efecto. Este es el 25 Alfani. Alfani desde el fondo ahora con su compañero Sánchez. Ahí está, mete al ras. Buen pase de Alfani. Balón ahora por la derecha. Este es el jugador Santi Fernández. Ahí está Fernández. Mete al centro, no, prefiere jugar con Toledo atrás. Este sí mete al centro. Balón hacia el área. Rechaza ahí a medias. Takeuchi. Arriba la pelea Giving. Lo están ganando en última instancia. Era Ayrton que no puede sacar esa pelota. Carga el conjunto local que insumió con todo a los Chancas. Dispara ahí de larga distancia. En última instancia. El número 37. No es Toledo o Santillán el 27. 27. Rojas. Rojas Álvaro, ¿no? Sí, el que disparó fue Rojas, Álvaro Rojas. La pelota que finalmente después de una arremetida arrolladora se pierde el saque de fondo. Mircea de Vargas. Así en estos primeros minutos el equipo Juan Pablo II ha tomado la iniciativa, mientras que el equipo de los Chancas mantiene a Camargo para cualquier oportunidad, un servicio desde los volantes, tanto Giving, de repente Takeuchi o cualquier jugador de la defensa podría sorprender juntamente con Manzaneda, que están un poquito adelantados. Vamos a ver cómo se pone en los próximos minutos. Pero John ya mandó su score, dice que 2-0 va a ganar Chancas. Esperemos que sea así. Por el momento el partido está recién armándose y vamos a ver qué es lo que viene Chancas a proponer y cómo puede jugar, ¿no? Así es, sigue el fútbol, 7 minutos. Ahí está, no podía concretar un pase
Limpio, Camargo regala un rival. Ahora tiene el conjunto amarillo. Juan Pablo II hacia el fondo. Sánchez, Jarón jugando con Alfani. Señoras y señores, es el fondo. Ahí está Alfani. Pierna derecha arriba buscando a un compañero. Está Rojas, intenta llegar, rechaza mal. La saga de los Chancas se complica en la salida del conjunto. Andahuaylas ahora rompe con todo. ¿Cómo puede? Si no me equivoco, es David González. Y el balón se pierde fuera del campo de juego cuando repiten la posición adelantada de Camargo. Sí, están las líneas donde se ve que está adelantado Camargo en la jugada del gol que fue anulada. Tiene que tener más cuidado en esas jugadas Camargo. Igual creo que la defensa de Chancas en primera impresión ahorita no está siendo tan eficaz ni ordenada. O sea, está llegando fácilmente Juan Pablo y están cometiendo bloopers que no deberían ser. Cuando carga los Chancas ahora por la banda derecha está Franco Torres, el argentino. Va, ahí está el centro mal. Terrible el centro de Franco. Va a recuperar la pelota, ahí va luchando Franco Torres, tiene el argentino. Lo están empujando, falta, sí, clarita. Cuando el centro pudo ser mucho mejor, se equivoca Franco. Franco Torres recibe muy bien la pelota, levanta la cabeza para ver a sus compañeros, pero en el momento de la ejecución del centro, muy corto, prácticamente al rival, en última instancia pudo recuperar y provocar una falta, que es un tiro libre. Vamos a ver qué pasa en esta jugada, 8 minutos. Una gran ocasión de gol, señoras y señores, balón parado. Vamos muchachos, que sí se puede. Aunque no me gustó particularmente, ahí discrepamos en cabinas con André Vargas, el último partido de los Chancas. A mí no me gustó cómo jugó, sobre todo el cambio posicional de jugador que hizo Bayoli. Va a pegarle Franco, también está el zurdo Ayrton. Señoras y señores, artillero al frente. Va a pegarle el zurdo a Ayrton en última instancia, balón que viene hacia el área. ¡Ay! El arquero con lo justo acaba de salvar a Juan Pablo II. Matías Vega, que acaba de salvar su arco. Milciades Vargas y compañeros. Un tiro fuerte de Ayrton Quintana buscando el segundo palo. La defensa no logra, la pelota da un bote casi en el área chica. Y estuvo atento Vega para poder desviar la pelota hacia un costado y la defensa apoyar en esta jugada. Primera llegada con claridad después del gol anulado del equipo de los Chancas. Bien el centro que siempre criticamos, pero esta vez va a donde tiene que ir, al punto penal y dando bote con dirección al arco, que por poco complica al portero de Juan Pablo. Desde el fondo Toledo, que se mueve por todo el frente en la saga. Toledo con Renzo Alfani. Toledo, señoras y señores, con la pelota. No, estoy confundiendo. Es el 31 es Toledo. El 37 Rojas Álvaro, que había bajado hasta la saga. Ahora sí en el medio campo va dominando Cristian Flores. Señoras y señores, con la pelota, el conjunto de Chongoyape, el partido por el momento. Vamos con el tiempo. Y marcador Milciades Vargas. Cortesía de Super Gallo Pollos a la Brasa, teléfono 966-688-196. Tiempo de juego, 10 minutos del primer tiempo. El marcador 0-0. Ahí recupera la pelota Toledo después que Manzaneda casi lo tenía. Desde el fondo, con el 25 Alfani. Juega con la pelota ahora Flores. Va transportando la pelota Sánchez, Jarón. Balón por la izquierda. El dirigido por acá, 7 metros centro. Peligroso, pero corta muy bien el zaguero de Andahuaylas. Y el balón se pierde fuera del campo de juego. Pimienta en última instancia. El balón al córner para el conjunto de Chongoyape. El equipo andahuaylino está jugando con 5 atrás, claramente definido, donde está apoyando Leonardo Mifflin a los dos backs centrales, como es González y Pimienta, y por izquierda Ayrton Quintana, por derecha, cuando el equipo no tiene la pelota, está Osiro Taguchi. Tizón con la pelota para el tiro. El Colorado Tizón va a pegar el número 10 de zurda. Señoras y señores, las parejas ya se formaron en el área, no para bailar, sino para hacer la marcación. Atacantes y defensores, ataque aéreo, balón hacia el centro. Con cierta facilidad el conjunto visitante logra despejar la pelota, resuelve el asunto. Ahí está Ayrton, están jalando. Pita el árbitro, no, deja seguir jugar. Ahí está Manzaneda, cruzó la línea central del campo de juego. Mal. Se equivoca Manzaneda. Recupera en el medio campo. Este es el jugador primero Mifflin, ahora Givin. Por la derecha, Osiro. Ahí está Osiro. Avanza Osiro, se frena, busca con quién jugar. Este es el jugador Givin. Hace la pausa, le pone pausa al fútbol, se equivoca otra vez. La segunda de Franco y fea. Sí, se equivoca. Lamentablemente quiso dar un pase sin ver. De lujo. Pierde la pelota. Chongoyape, el conjunto de Chongoyape, salía por la izquierda, le pegan fuerte en la cabeza de Givin. A ver, Milciades, si repasamos la alineación de los Chancas brevemente, para los que recién se conectan. Mientras lo están viendo, voy a mandar algunos saluditos para Efraín Maucalle Centeno, que nos dice: hola, buena transmisión.
Qué bueno que estén siguiéndonos. Ahorita, ¿cuántos conectados Tenemos somos, André? 35 conectados en YouTube. Ayúdenos compartiendo y dándole like porque solamente hay 5 likes en la transmisión. También otro saludo para Aldo Roel Osjo Flores, que nos dice vamos chancas. Así que sigan compartiendo, denos likes. Y si quieren y si les ha antojado un pollito a la brasa para más tardecito, no se olviden de llamar a nuestros amigos de Pollería Super Gallo al 966-688-196. Pero recuerda, Geralda, que estamos saliendo en vivo también por Radio Andahuaylas 106.5 FM, así que nos están escuchando en todo el Valle del Chumbao. Claro, todos nuestros fieles oyentes de todos los partidos que transmitimos de locales nos están escuchando, así que un saludo y un abrazo a todos los que están disfrutando de nuestra transmisión, seguro en la carrera que está sucediendo ahorita. Entonces, un saludo para todos. Nosotros vamos a ser los que les vamos a informar de todos los goles y las victorias de los chancas. Vamos con Manzaneda. Ahí va Manzaneda en el medio campo, va controlando el conjunto de Andahuaylas, señoras y señores, con Jordan Givin. Balón que viene hacia el fondo. González, al argentino. Levanta la cabeza, busca con quién jugar. A ver, ¿quién se le ofrece? Prefiere jugar una corta. Tapa muy bien la salida Juan Pablo II. Tienen que volver hasta el arquero Camacho. Jairo también levanta la cabeza va a pegar a la derecha, sí. Balón que viaja por el aire hasta el campo contrario. Bollero que la bajaba bien de cabeza, pero mal. No puede llegar el jugador Franco Torres. Ahora recupera Juan Pablo II en el medio campo. Va dominando Álvaro Rojas en el medio campo. Se suma ahí el conjunto por costado derecho, si no me equivoco, Astizón. Ahora Alfani. Renzo Alfani jugando con Santillana. Señoras y señores, en el medio campo trepó, adelantó a sus hombres el conjunto de Chongoyape. Ahí está Aliaga con la pelota en el medio campo. Aaron Sánchez ahora transporta y juega a su ritmo. Juan Pablo II por la izquierda. Ahí está Aaron Sánchez. Toca la pelota y quiso hacer un autopase el delantero de Chongoyape, pero se equivoca. Al parecer algunos jugadores siguen nerviosos todavía, ¿no? Están cometiendo muchos errores en los pases. Al contrario, al rival les falta un poquito de tranquilidad para hacer un pase preciso para generar un contragolpe, porque el equipo está atacando. Ataca el equipo. Bueno. Recupera Franco Torres. Otro error, Franco Torres. Increíble. 3 errores de Franco La Torres. recupera bien, pero se precipita en el pase y la regala, ¿no? Juan Pablo Era II muy carga tonta de esta también. forma, balón por la derecha. Tiene que arrastrarse con todo. Ahí el jugador David González y echa Que esa está pelota al debutando los Chancas córner. en esta temporada, ¿no? No, ya estuvo jugando algunos minutos en algún partido. David González, que vino como marcador izquierdo, pero está jugando como volante por ese sector, y en esta jugada tuvo que cruzarse porque se venía con peligro el equipo de Juan Pablo II. Está jugando con 5 defensas los Chancas, felicidades. Así es, con 5 en línea, y cada vez que el equipo tiene la pelota, un poquito se desdobla Takeuchi por derecha. Pero Juan Pablo II no mete mucha presión, pero a pesar de todo los Chancas se equivocan en los pases, ya son varias. Tienen que tranquilizarse, muchachos, que este partido se puede sacar adelante. Vamos. Ahora ataque aéreo que corresponde al conjunto Juan Pablo II. Metía al centro. Saca Takeuchi. Balón arriba. Balón dividido. Otra vez Juan Pablo II. Cometen falta a un zaguero del conjunto local. De visitante, perdón. Es González, si no me equivoco. Franco Torres. Franco Torres, el infraccionado. Del número 11 la falta, porque ya estaba de espaldas Franco Torres y hacía un pase hacia atrás. Después de que la pelota salió, lo atropellaba el jugador de Juan Pablo, y tiro libre para el equipo de los Chancas. 16 minutos. Muchachos, ¿nos atreveríamos a dar algún score cada uno? Todavía Yo no. creo que todavía es muy precipitado porque no se está mostrando bien. Yo creo que Chancas puede reaccionar todavía. Ahora, no sé si puede influir la temperatura. Ay, Uy, ay. porque en Chongoyape están a 27 grados ahorita, hace mucho calor. Pero generalmente Chancas juega bien en el llano. Entonces, Y la cancha está, creo que en buenas condiciones. Se ve sí, que está, se ve bien, por lo menos se deja parece jugar. una canchita de gras sintético. Pero hay que ver, yo creo que todavía podemos esperarnos unos 5 minutitos más para dar el score. Parece una cancha de playa, ¿no? Sencillo, Sí. pero se ve simpático. Sí, se ve bonita Y también. es propio esta cancha de Juan Pablo II, del presidente Agustín Lozano, que en forma silenciosa ha construido este estadio. Nadie se lo esperaba. Ahí nos dice Aurelio Román, arriba los Chancas gana 2-0 hoy. El score en los Es comentarios. que cuando yo les digo 2-0. score, muchachos, es que puedes ganar cualquiera de los dos equipos. No es que esperemos que los Chancas comiencen a jugar bien. Ahí la pelota que se pasa peligrosamente por el área de los Chancos. Jairo Camacho intentaba tirarse, pero nunca alcanzó a esa pelota. Llega con mucho peligro en algunas ocasiones
Juan Pablo II. Señoras y señores, este partido por el momento, vamos con el tiempo. Y marcador inicial de Vargas Zamora. Tiempo de juego, cortesía de Super Gallo, Pollos a la Brasa, la mansión Casa Hotel, Avenida Perú 665, reservaciones 983668864 y Farmacia Cristo Rey. Tiempo de juego 17 minutos en Chongoyape, el marcador 0 para Juan Pablo II, 0 para los Chancas, informó. Frecuencia Deportiva por YouTube, también estamos por Radio Andahuaylas. Se han jugado hasta el momento 18 minutos de este primer tiempo. 0-0 el marcador. Ha sido un poco más en líneas generales. Juan Pablo II jugando de casa, o en casa, perdón. Inclinando la balanza hasta el momento, pero solo un poco. Desde el fondo va a jugar Alfani con Alfani Toledo. Renzo. Igual- Este es Toledo. Igual me sorprende la imprecisión de Chancas en los pases. Creo que no había partido en el que se veía así. Tantos errores. Tantos errores, a excepción de los primeros. Y eso, ¿no? No diría que raro, pero me extraña bastante que el Chancas que jugó la semana Cuidado. pasada, la anterior visita, esté jugando de esta forma. Sí, Sí, eso tiene que tranquilizar un poco. Y eso que Juan Pablo II no presiona ni tanto, ¿ah? Claro, no sé si Es tibio este equipo en la marca. Claro, no sé Toma la si iniciativa, haya pero subido- no hay mucha presión Sí. alta. Claro, Está no dejando creo jugar. que estén confiándose tampoco porque no creo que esa sea la situación, ¿no? Esperemos que pueda ir y que Chancas mejore y que le ponga intensidad al partido. Completamente de acuerdo. Llega el balón ahí en el medio campo. 3/4 de Dale. cancha. Quita muy bien Bueno. ahí. Franco Bien. Torres ahora sí entrega Vamos. muy bien. Manzaneda. Entregó bien a Camargo. Pase que le da. Ahora Manzaneda un poco retrasado, pero ahí va. Los Chancas con la pelota. Señoras y señores, se complica la vida ahí. Que es Mifflin. Leonardo Mifflin con una Mifflin, lentitud una que vez. siempre La pierde lo increíblemente. caracteriza. Balón arriba. Tira mal también a la delantera. El conjunto de Juan Pablo II. Y el balón queda con Jairo Camacho. A ver, Mifflin en esta jugada neutralizó el ataque del equipo de los Chancas cuando todos corrían para buscar el área contraria, pero se trabó solo, se marcó solo y perdió una clarísima oportunidad. Bueno, Vamos, se viene. Manzaneda. Ahora los Chancas parece animarse por el costado izquierdo. Manzaneda. Ahí está el jugador Ayrton Quintana jugando para Manzaneda. José Miguel en el medio campo. La tiene ahí con Buena. Giving. Buen toque. Ahí está Manzaneda de lejos. Muy Quiso suave. sorprender. Pero el Muy disparo suave. que le sale muy suave. a ver, Chancas se está parando con la línea de 5. Los backs centrales son Héctor González, Carlos Pimienta y David González. Como marcador izquierdo, Ayrton Quintana y como marcador derecho, otra vez Oshiro Takeuchi. Y un poco más arriba- adelante está Mifflin. Claro, en medio campo quedan Jordan Giving y Leonardo Mifflin. Y los Franco tres Torres. delanteros son Franco Torres, Manzaneda Camargo. y por último Isaac Camargo. Ahora, entonces, ¿qué pasa con esta alineación? Que el medio campo solamente depende de Jordan Giving y de Leonardo Mifflin. Mifflin no tiene creación, no es un jugador que tenga buen pase, no es un jugador que te encare, que distribuya bien el balón en el centro del campo. Entonces, toda la creación del equipo está centrada en Jordan Giving. Cuando ataca Juan Cuidado. Pablo, Ahí está Juan Pablo. Se viene el primero. Ahí está. ¡Gol! De Juan Pablo II, señoras y señores. A los 20 minutos de este primer tiempo, Tizón le levanta la cabeza por encima del arquero Jairo Camacho y convierte de esta forma el primero. El conjunto de Santiago Cassiete. un pase largo buscando al delantero de Juan Pablo, al espacio. El arquero Jairo sale porque no había nadie para protegerlo. La pincha por encima, le hace una especie de sombrero, pero la pelota iba muy suave. No sé cuál es el defensa que entra con tanta apatía. Tenía tiempo González, para sacarla. No sé, creo que corre sin muchas ganas ahí Héctor. Todo es muy rápido también, es verdad. Pero creo que pudo haber hecho un poquito más Héctor González para sacar la pelota. El pase en profundidad al vacío y este jugador Tizón, que es el goleador, cruza en diagonal evitando la marca, y lo que sí vemos que González va con cámara lenta pensando que Sí. no pasaba la pelota, pensando que el arquero iba a bloquear. Creo que si él iba con la intención o por la intuición de pensar que la pelota pasaba al arquero, podía haber llegado. Logró rozar la pelota, pero ya muy dentro. Lamentablemente se produce el gol al minuto 21. La defensa lo dejó lanzar al volante libre de marca y eso generó el gol. De pronto opino que este equipo, el tiempo, aunque corto, que tuvimos de para, le afectó. Están en preciso los jugadores, no están inspirados. A ver qué sale. Otra vez Franco, le caen, le marcan en el medio campo. Ahora va teniendo balón largo. Juan Pablo II arriba con Álvaro Rojas. Balón que va a intentar pelear ahora González. Arriba con Fernández. Finalmente se suma ahí Mifflin. Nada, no está en el partido.
Escuché algo para el partido anterior, incluso lo voy a confirmar personalmente. Hay que soltar con la información con responsabilidad, pero parece que los jugadores no parecen cuidarse bien para cumplir con su trabajo. Señoras y señores, por la izquierda la tiene Juan Pablo II. Ahí apareciendo Tison Gerald. O sea, yo creo que igual da un mal sabor este gol porque estás viendo ambos equipos, ¿no? Que están teniendo imprecisiones, están jugando no necesariamente un partidazo y se produce un gol de una manera, no sé, casi increíble. se produce Viene el otro mismo, gol. o sea, ¡Gol! De Juan Pablo II, señoras y señores, los 23. Apenas habían pasado 3 minutos del primer gol. Ya le decía, es un equipo que no Es está que metido terrible. en el partido. No está metido en el partido. En Terrible lo conclusión. mal que está jugando la defensa en los Chancas. Sí. La volante. Juan Pablo es un equipo que no es para nada peligroso. Lo único que hace es lanzar balonazos a la espalda. Y no puede ser que nos agarre tan mal parados. Ayrton Quintana no lo sigue. Lo sobrepasa muy fácil a David González. Y nunca llega Héctor González a cubrir al otro que está ingresando por el centro. Mucha facilidad en la defensa de los Chancas. Otra vez Jairo Camacho sale quizás de forma precipitada. Y es el segundo gol. Sin merecerlo, quizás 2-0 ya para Juan Exacto. Pablo II. Lo que yo pienso es que el medio campo es lo que no está haciendo la marca, pero en esta jugada, parte del defensa Alfani, que hace un pase trabajado, esto se trabaja durante la semana, entra en diagonal y también error de Camacho, que no logra alcanzar, calcular la pelota del bote respectivo, le viene un pase de cabeza, anota el gol, en 3 minutos nos han hecho 2 goles, complicando la situación de los Chancas, el equipo tendrá que mejorar, Bayole tendrá que hacer algunos cambios, de repente en el medio campo, poner más marca o tratar de tener una mejor lectura y poder replantearse. Se confirma el gol, no hay offside. 2 para Juan Pablo II, 0 para los Chancas. Aquí tenemos a Franchi27 que dice, vamos Chancas, necesitan goles. Y nos hacen la pregunta, ¿no? Que es sospechosa y dice, ¿ustedes creen que Lozano les haya pagado a los Chancas para que se dejen perder porque están jugando muy mal? No creo. No creo, yo difícil. tampoco eso, ¿no? Yo creo que es caer en comentarios clásicos, ¿no? De que se han dejado ganar o se han dejado pagar, pero el nivel es que están mostrando los Chancas es malísimo. Es malísimo. Yo creo que ni Está en los marcando muy desordenadamente, apáticamente. Con mucha facilidad le ganan la espalda a los defensas. Yo creo Mira, que mira ni cuánto en otros espacio tiene. partidos han ¿Y cómo jugado está la así. defensa? ¿Y cómo totalmente le ganan desordenada. ahí a este A el Carlos, primer gol. Carlos Pimienta también Ah. vuelve muy lento, ¿no? No, y el González. segundo Terrible. gol es casi similar porque entra por el mismo lado, Jairo sale temprano. La misma no- figura. Es lo mismo. Y me parece, no sé, me da un poco de cólera que el Chancas que hemos visto jugar tan bien en Cusco, tan bien contra Binacional. Claro, no tiene nada que ver con no estos es el con este mismo Chancas, con el de hoy día. que está jugando ahorita. No es el mismo Chancas ni siquiera que ha iniciado esta Mira, temporada. Y el gol, el pase es del defensa, imagínense desde su campo. Alfani hace el pase en profundidad y la defensa no tiene lectura de la jugada y no logra marcar con cercanía y mucha libertad. Pero para miren, el los equipo. Chancas está perdiendo el partido. Tiene que salir a buscar el partido. Y los jugadores trotan el campo, no presionan. No se nota esa rebeldía que se le podría aceptar en un 0-0. Pero ahora que estamos perdiendo 2-0, hay que salir a buscar la pelota. Hay que salir a presionar, hay que ir a correr. No, les digo lo siguiente. 26 minutos de partido y parece que fueran 80 minutos porque Claro. están cansados. Les Están digo lo trotando. siguiente. Este equipo pareciera no haber dormido anoche, que están apenas que se sostienen de pie. Con eso les digo todo, casi todo. Y ojo que el equipo llegó el jueves todavía hasta Chiclayo. Viajó desde la mañana vía terrestre hasta Ayacucho, luego hasta Lima en avión y de Lima a Chiclayo. Ya estuvieron desde el jueves durmiendo en Chiclayo. No es para que digan que están cansados. Creo que acá mucho error de la defensa. Se ve claramente cuando ataca el equipo de Juan Pablo II, el que va acompañando no tiene marca. Y el arquero sale mal pensando que la pelota le venía hacia el arco y la pelota viene en pase, que el segundo gol de cabeza al minuto 23. 2-0 lamentablemente el equipo de los Chancas perdiendo hasta el momento. Pero la buena noticia es que la hinchada y el fanatismo de Chancas llega a todos los lugares y a todos los estadios del Perú. También vemos ahí en las pantallas de Liga 1 que está gente con la camiseta de Chancas. Y aprovechando también mencionarles que ahorita somos más de 50 conectados por YouTube. Y un saludo también a toda la gente que nos está escuchando por Radio Andahuaylas. Otra vez carga Juan Pablo II, viene el tercero. No, ahí increíble. está. Offside, offside. Adelanta. Le levantan el banderín para la fortuna de los Chancas. Gerald, decías que la gente va. Pero Pero- más allá de que estén adelantados, no pueden quedar dos Terrible. jugadores completamente solos en el Terrible. área. Le ganan la espalda muy fácil. Oshiro sale porque tiene que presionar. Pero a Carlos Pimienta le ganan la espalda muy fácil.
Ahí se ve en la jugada cómo está la defensa. Mira, por un Totalmente metro cerrada. estaba habilitado. Pero va con tanto espacio el jugador de Juan Pablo a la espalda de Carlos Pimienta. Y los backs centrales no cierran nunca. Hay dos jugadores en el área de los Chancas. Y con mucha facilidad llega un tercer gol que, felizmente, para los intereses de los Chancas es anulado por offside. Pero otra vez muy descompensado, muy lentas las transiciones defensivas de los Chancas. Aquí, El entrenador Bayoli no sabemos por qué ha hecho ese cambio con la inclusión de David González, que no ha estado trabajando mucho tiempo en el equipo titular, y vemos a la defensa de los Chancas totalmente desordenada. Debían estar en línea, lo vemos un poco más adelantado, más atrás, y nadie marca a los que hacen los pases en profundidad, y nadie tampoco corre con el delantero, que está muy libre, y cada vez que ataca el equipo Juan Pablo II, hay peligro de gol en el arco de los Chancas. claro. Es que hay mucha superioridad numérica de Juan Pablo en el medio campo. ¿Por qué? Porque cuando Leonardo Mifflin le ha tocado jugar al medio, normalmente estaba acompañado de dos volantes mixtos, que eran Adrián Quiroz y Jordan Giving. Pero esta vez solamente está acompañado de Giving. Entonces el medio campo queda muy despoblado, tiene mucha facilidad para conducir la pelota Juan Pablo. Y lanzan balones a las espaldas de los defensas que tampoco pueden cubrir porque están, no sé, jugando muy lento el partido de hoy. Bueno, esperemos que ese gol anulado reanime a Chancas y ya pues se juegue bien el partido, ¿no? Aquí en los comentarios Saúl Velázquez Flores dice: Corner. los dos goles culpa del arquero y no sé qué pasa con Quintana, no marca nada, ya así en varios partidos, no hay otro jugador que lo reemplace, pues creo que no... a No es Quintana. tanto Quintana, yo creo que es más responsabilidad para mí de, también, y de los- de David González y de Héctor González. Sí, aquí No, Luciano pero, Yauris nos dice error del arquero y bueno, un saludo para el Es Luis verdad, que está Jairo conectándose. Camacho también se precipita en ambos goles, Sí, yo sale te- muy rápido, Sale mal. pero sale también mal. que llegan muy solos los jugadores de Juan Pablo. O sea, la defensa llega tarde. Ahora, si no me equivoco, en la primera jugada Saúl tiene razón. Quintana estaba pegado con el jugador que sale de su lado a correr. De su lado. Y Quintana le deja ir, un poco más le aplaude. No, es que no, No. no es tanto culpa de Quintana porque Quintana está de Es que marcador. tiene que ir André con el jugador que está No, marcando. está bien, pero está haciendo la diagonal hacia adentro. La diagonal la Tiene está haciendo diagonal, hacia ah. adentro. Esa es responsabilidad del stopper por izquierda, que es David González. Ya es una marca del defensor central, ya no de Ayrton Quintana, porque Ayrton marca más para afuera, ¿no? La diagonal que hace el jugador de Juan Pablo es para adentro, por eso yo considero que es responsabilidad de los defensores centrales. Esa jugada la han trabajado mucho durante la semana. Santiago Casite parece que ha revisado los videos de los Chancas y ve que es el punto débil, ese tipo de jugadas al vacío, y los jugadores de Juan Pablo II son rápidos, y también el error del arquero, también estoy de acuerdo, que sale mal, calcula mal para poder bloquear En esa los jugada. dos, Jairo Camacho sale con los ojos cerrados a cazar mariposas y nunca le da el balón. Y eso que está con las manos, increíble. Sí, Bueno. es que no... Bueno, falta Otro balonazo al todavía espacio bastante y muy partido. solo otra vez, mira, otra Ahí vez va, solo y viene el ahí va, tercero. ya está Juan Pablo II. ¡Ah! Offside. Y parece que está Offside. anulado ese Vamos gol, a sí, ver. también el cuarto. Y le están anulando Juan Pablo II. Pero el arco de los Chancas parece un cernidor, señoras Una y coladera. señores. Pero es que Una son- coladera terrible. Mira, la pierde Héctor González, que se pone a invertir ahí. ¿Quieres? Él es defensor central. Hay tres jugadores de Juan Pablo. Quiere salir jugando, la pierde de forma muy tonta. Y es un balonazo otra vez al espacio, que de milagro está adelantado. Pero otra vez al espacio con mucha facilidad para hacer el cuarto gol de no ser por los offsides. Error en esta jugada de González, que no sabemos qué hacía en el medio campo, tratando de driblear a 3-4 jugadores cuando el equipo estaba en salida, y eso generó esta jugada que se va a revisar. Vamos a ver si está en posición adelantada, porque se va a ver en la repetición. O sea, pero... O sea, Pareciera que está habilitado, ¿no? Aunque ligeramente acá el que No, parece arranca. que está ligeramente en Sí, offside. apenas el hombro me parece acá del delantero. El Tizón, si no me equivoco, en última instancia, o estoy mal. El Codorao. Tizón es el goleador. Sí, Tizón. Pero increíble. No, entrenar todos los días para jugar así. No es posible. No hay justificación para jugar así. A nivel de Liga 1. Con estos Increíble. jugadores que están en los Chancas, creo que la dirigencia tiene que evaluar en estas últimas fechas del torneo clausura y poder tratar de reforzarse el equipo para el torneo clausura, porque si no, el peligro de la baja va a ser latente y eso todos queremos evitar. Habrá que tomarlo con calma. Faltan muchos minutos de verdad, pero la defensa está jugando muy mal. Todo el equipo. Todo el equipo. No logramos El equipo en general, hacer ¿no? un partido por lo menos de mediana calidad. claro, incluso Jairo no es el mismo Jairo que jugaba el otro partido. No es el mismo Jairo que jugó el partido contra Sullana incluso. No sé, es increíble. No sé qué pudo haber pasado con Chancas. Se sigue revisando, pero
por más que se anule el gol, son 4 goles, Claro. 4 veces que Juan Pablo te ha metido el gol Cada ataque es y peligro de la gol, malla. por Entonces, no puede ser así. Chancas tiene que reaccionar. Bueno, el profesor Bayoli también tiene que darse cuenta de todo esto. Porque Está revisando, está demorando. Vamos a ver, parece que hay cierta duda, por eso está esperando Bruno Pérez qué dice el VAR en esta jugada. Ahora no sé si es una impresión solamente mía. Ahí González Héctor corre y solamente por un poquito le gana a una Tortuga. ¿Qué tal la velocidad? Una apatía terrible. No sé si es la impresión por este partido, si le he visto algo mejor, pero hoy día lo veo fatal. Muy salido estaba González en esa jugada, en la media, en el círculo central que hacía este jugador. Y en vez de dar un pase seguro, trata de descontar a 2-3 jugadores, pierde la pelota y se viene el contragolpe. Continúan revisando el tercer gol de Juan Pablo, están trazando líneas, vamos a ver decisión final. El árbitro Sí. los llama y es offside. Offside, saque, tiro libre indirecto para los chancas. Se han jugado 33 minutos de este primer tiempo, fanáticas y fanáticos del fútbol. Este es Frecuencia Deportiva por YouTube. Y también estamos saliendo por Radio Andahuaylas. Va tocando Manzaneda otra vez. Mal, se equivocan. Un poquito, no lo sé. Si alguien les regala un poquito de concentración a cada uno. Estamos jugando terrible. sí, es raro. Generalmente nosotros siempre hemos sido de impulsar a Chancas y abarcarlos en sus bajas también. Pero hay cosas que ya son muy anómalas, ¿no? Obvias, Esto ¿no? no es el Chancas. Esto no es el Chancas que viene, se supone, entrenando día a día, que viene con todo un equipo detrás. No es por Viajó con menospreciar. anticipación. Claro, ni siquiera es por menospreciar a Juan Pablo, porque están jugando al mismo nivel y Pero Juan Pablo hace los goles. Juan Pablo está haciendo los goles. Sí, ahí está. Pero ahora no entiendo por qué la inclusión, por ejemplo, de González. Eso es lo que decía. ¿No? O sea, Ataca a los chancas. Franco Torres, el argentino. A ver si hacemos el milagro por la derecha. Ahí está Oshiro, mete el centro de esta forma. Balón al Solo. centro. ¡Ah! Se cruza oportunamente Alfani. Y el balón es echado lateral. Llegaban los chancas con cierto peligro. Minuto 34, lateral para el equipo de los chancas. Somos Takeyoshi. 50 conectados en YouTube, estamos saliendo también por Radio Andahuaylas 106.5 FM. Ahí está Oshiro. Señoras y señores, con la pelota Oshiro. Pimienta mal. Asu. Jugar así para entrenar todos los días, no entiendo. Y para ser simplemente. jugadores profesionales que No tienen entiendo, un sueldo, es increíble. es mínimo la posición adelantada. de la Sí, jugada apenas anterior. con el hombro, ¿no? Lo yo más o menos pues, también percibía. Con el hombro apenas el tercer gol por el Define cual bien. le anulan a Juan Pablo II. O sea, yo creo que la oportunidad del profesor de experimentar fue el partido pasado, porque ahí fueron los cambios evidentes. es lo que Y decía. si no te funcionó, lo que vuelve a decía. lo que te funciona. O sea, lo que pasa es que ahora te ha hace vuelto a goles. la línea de 5. Pero el, problema Mifflin es que, no. Pero- el problema es que no sé qué ha pasado con Mifflin. Obviamente no Y- está acostumbrado a jugar solo en el medio y campo, porque González. recordemos que siempre estaba acompañado de dos mixtos. Esta vez solo está acompañado de Giving. Y González es un jugador que parece que no está. O sea, no ha tenido continuidad y le está costando mucho. Es por su lado que han venido los dos goles. Y además Claro. este jugador Mifflin en el partido anterior cometió una falta totalmente infantil y irresponsable. Creo que mínimo se Claro. merecía un partido de suplente, pero no sabemos. El profesor Bayer lo ha considerado y lo ha ubicado en el medio campo, totalmente perdido, no marca nada, no hay contención y el equipo de Juan Pablo II ingresa con mucha facilidad. Claro, ya estamos viendo, por ejemplo, que jugadores de Chancas están calentando. Y si ya no te está funcionando esta fórmula y estos jugadores, y tienes todo un partido largo, puedes hacer los cambios y ver si te pueden funcionar, ¿no? Yo creo que en este O sea, lo que partido- para mí tiene que hacer es poner un hombre más en medio campo. No sé si sacrificar un extremo como Franco Torres o sacarlo a David González, volver a la línea de 4 y poner un hombre más en el medio campo, porque mira con qué facilidad distribuye Juan Pablo por el medio campo, porque Jordan Giving y Mifflin no se alcanzan para marcar. Sí, Entre los suplentes de los volantes está Adrián Quirós, Jorge Palomino, ya defensas Ederson Mogollón, Santiago Torres, Mira, Fred otra Samayoa, Flavio Fernández. Sí, Flavio Fernández, no, pero fácil, pues Andrés, desde que llegó Bayole le funcionó muy bien en el medio campo, sea Velarde o si no con Quirós. que los vuelva a poner. claro. Si Velarde no puede entrar en este partido, que entre Quirós. Quirós está Porque ahí. también es un buen jugador. No es momento. Llegaron a expulsar a Velarde, llegaron a darle alguna No fecha está, de en sanción. no está en Está la en la banca. banca. No, Posiblemente. tal vez no he visto algún comunicado. ninguna información. Pero si no está, quien te funciona es Quirós, que también es buen jugador. Entonces, no sé. Vamos a No, ver el qué que para hace- mí tiene que entrar es Jorge Palomino para puede dar más darle contención. más volumen al medio campo y retirar a David González y volver a la línea 4, porque te está sobrando un defensor central. Mira, ahí David González queda otra vez sobrando.
No es que te meta mucha gente en el área, Juan Pablo. No, es que... Mira, con 2 defensores centrales debería ser suficiente. El medio campo es el que tenemos que recuperar. Y Entonces, una para falta. mí, David González está sobrando en la defensa y necesitaríamos un hombre más de marca en el medio campo como sería Palomino. Hay un tiro libre, una falta a favor del equipo de los Chancas, minuto 37. Le cometían falta a Ayrton Quintana, que parece más tranquilo que lechuga fresca, no le interesa el partido. Un abracito con el rival. Yo estaría preocupado en su lugar si fuera jugador, pero lamentablemente tenemos jugadores de este nivel, de esta categoría. Camacho, Jairo, desde su arco, de derecha, balón arriba. Hasta el campo contrario, obsequia a un rival, despeja mal el Chongo Yape. Recupera a los Chancas ahora con Manzaneda, que pierde la pelota fácilmente. No le sale nada tampoco a Manzaneda, terrible. A ver qué continúa en los minutos posteriores. Se ha jugado 38 minutos de este primer tiempo. Gana Juan Pablo II por 2-0. Este es Toledo. Va tocando en el medio campo Toledo. Ahora sale por la derecha otra vez Toledo. A ver qué sale en esta jugada. Pisa la pelota Toledo. Juega con su compañero. Este es Alonso Aliaga. En el medio campo va tocando con Alfani, que subió un poco. La tiene el conjunto amarillo. Juan Pablo II, que gana este partido por 2-0. Toledo por la derecha. Levanta la cabeza. Busca con quién jugar. A ver quién pasa. Lo marcan de lejos. No sé si Bayoli enseña que se marca con la vista. Es Y increíble. retrocede en vez de marcar, retrocede. Balón en el medio campo. Va dominando con suma tranquilidad el conjunto norteño. Con el balón está Flores Cristiana. Toca con la pelota el 7, Fernández. En el medio campo lo tiene el conjunto local, que gana este partido cómodamente por 2-0. Ahí carga el conjunto amarillo. Pega al zurdo. De lejos. No puedo distinguir si es Tizón o Flores. En última instancia, Tizón. Y el balón se ha perdido fuera del campo de juego. Al saque de fondo para el conjunto visitante. Estamos saliendo gracias a Super Gallo, Pollos a la Brasa, en frente a MSAP Chanca, a media cuadra del Parque Lampa de Oro. Pedidos al 966-688-196. Super Gallos, el mejor pollo a la brasa del Valle del Chumbao. Sigue atacando Juan Pablo. Juan Pablo II, perdón, Gerald ahí por el medio, intenta irse, la tiene Relly Fernández, balón por la derecha, Toledo ha trepado, mete el centro, Toledo, balón arriba, sale Camacho y lo termina controlando Gerald Ripa. Sí, algo que decía André es que efectivamente Juan Pablo llega con pocos hombres y Chancas tiene un montón del equipo que está atrás en defensa, pero esa defensa y esa cantidad de gente no te está funcionando. Porque con 4 jugadores de Juan Pablo que están llegando, están burlándose esa defensa y están entrando. La pelota casi unos buenos minutos continuos está solamente en la zona de Chancas, ni siquiera puede pasar al área de Juan Pablo. O compañeros, dígame, o será el tema de calor que les tumbó y no hay la 27 suficiente... grados no es mucha calor, 27 grados es... Y la mayoría de los jugadores son del llano. Claro. En No efecto, creo que sea el calor. Y te podría aceptar pues el calor en el minuto 70, el segundo tiempo, pero desde el minuto 20 que no corren. uy, terrible. Ni Takeuchi ni nadie. Ni Que un por ahí centro. algo que aparece que quiere Jordan Giving, pero por el resto, terrible los jugadores. Un equipo desconocido, lamentablemente, Sí. cuando todos confiábamos que el equipo de visita iba a jugar Sí. mejor, como lo hizo en muchos partidos de visita, tanto en Cusco, en Juliaca y también incluso en Lima con Alianza y otros equipos, pero lamentablemente es la realidad. Pero tiene que replantear el profe Bayoli. A veces Claro. a los DTs les cuesta aceptar el error y replantear en los primeros minutos, pero está claro que, mira, Leonardo Mifflin no Mira, puede otra ganar vez. ese pivote y queda totalmente descompensado el equipo. Queda completamente descompensado. Atacan 3 contra 3. Otra vez Tizón llegando. Y por poco no llega el tercero. Aquí Si uno justo- se fija, perdón, la defensa cómo está Pero mira, parada, mira qué pasa totalmente desorden. En esta jugada, ya Leonardo Mifflin puede no ganarla arriba. Pero la segunda pelota, después de que intenta cabecear Mifflin, le queda a un jugador de Juan Pablo completamente solo. ¿Por qué? Porque nos falta un hombre en el medio campo. Nos falta un palomino que esté ahí para coger ese segundo balón en el medio campo. ¿No? Y la defensa tiene que retroceder en línea para también estar con la posición adelantada. Está Y no es desordenada. desorden, total caos y muy fácil el equipo filtra los pases para los delanteros del equipo. Uy, ¿qué tal control? Está ¿Qué tal clarísimo, calidad no de puede, Mifflin? Mifflin está en nada, no sabemos por qué Bayoli insiste con este jugador que ya demostró que no tiene condiciones y el error garrafal que cometió el domingo pasado debió por lo menos descansar una fecha. Sí, Yo sé- mínimamente. Yo creo que se entiende que Chancas no tiene una plantilla bastante amplia, ¿no? Pero hay sanciones que deben hacerse. Yo creo que todo el mundo, incluso en las repeticiones del partido pasado, merecía que
que se quede en banca, ¿no? Después del penal que es absurdo que comete. Lo están premiando con ser titular. Pero yo lo Para él veo- no pasa y nada. lo premian y no está jugando bien y ni siquiera tiene un cambio. O sea, ni siquiera es para decir, me voy a reivindicar del partido anterior que hice una falta, ¿no? Que hice un penal absurdo. Sí, él sigue siendo apático. Y a mí me encanta defender a los jugadores de Chancas, pero realmente me molesta ver el Chancas de ahorita Cuidado. que está jugando de esta forma. No, es terrible. Pero para mí es una cuestión simple. Antes, desde que llegó Baioli, hasta antes de estos 2 partidos, hay un sistema Ahí, que le estaba al funcionando espacio. bien. Pero rápido, Mira, está hace rato solo. acá, esperando por la banda izquierda. Vaso, Ahí, madre, vaso, no. Camargo. Franco Torres está totalmente desconocido. ¿Por qué no Ese es lo, Camargo. por qué no lo, Camargo. por qué no lo mandamos a Cultural Paul Ahora, Tosta, ahora, que es vaya, mucho vaya. mejor que los Chancas ahorita? Balón por izquierda, discúlpeme, para muchos seguramente será Ah, su un tema madre. de broma o chiste, pero Acá. la bronca me empuja a decir Ya, eso, ahora sí, señoras buen y señores. centro. Ahí está, a ver quién se mete. González, no, Ayrton. Me va a meter el centro ahí. ¡Ah! Ay, Ah, Franco Torres un desastre. En esta jugada ¿Cómo va tenía a tirarla así? sin Qué marca. abusivo. Habían 3 marca. jugadores en el área para darles el centro. Totalmente sin marca y prácticamente sacó Sospechoso. afuera del estadio. Bueno, 3 aquí- jugadores en el área, bueno, listos es que para el recibir el estadio- centro. Y Y nada, está la termina calentando, tirando está la. calentando Pablo Bueno, está Palomino Adrián en la banca. Quiroz, Mircea, ¿se está Palomino en la banca? Sí está Sí. Palomino. Sí. y Jorge también Palomino. está Santiago Torres. No, ahorita No, para no, no. arrancar yo le pongo a Quirós. Sí, yo también pongo a Quirós y puede funcionar también Santiago Torres. Ahora en los comentarios Pedro Castillo se hizo presente y dice, la pregunta Vaya. es ¿en qué equipo acabará Tizón el próximo año? La verdad no tengo idea. Este Es es que- el goleador del equipo. Está mostrando que tiene condiciones. Buena No, pero es que el contratación. profe Baioli tiene que arriesgar. Te entiendo la línea de 5 si estás. Porque es un partido de visita. Pero ya te lo están ganando 2-0. Hay que replantear el partido. Hay que ir a Fácil, buscar el empate. Fácil, claro. Pero no, igual que con el partido con Zuliana, el primer tiempo el equipo para mí no había funcionado. Pensé que en el segundo iba a volver rápidamente y cambiar. No. Pero Terco insistió, y para mí, es una opinión Buena. personal, muchachos, para No, mí por Giro. eso perdió contra Zuliana. Mete el centro, ahí está, balón Dale, dale. arriba. Nada, nada. A las manos. ¿Qué tal calidad de centro, señores? ¿Qué Muy tal mal calidad de centro? Bueno, Increíble. El centro tiene que ser viendo a su compañero cómo está ubicado, si va llegando, si es al segundo palo, es uno al primer palo, es rasante. En esta fue como un pase para el arquero Vega, que está haciendo un poco de tiempo. Ojo que ya va a cumplirse los 45 minutos y han dado 2 minutos más. de, digamos, tiempo compensatorio para que termine este primer tiempo. Ojalá que en el segundo tiempo Baioli pueda replantear, hacer los cambios y el equipo mejore en algo, por lo menos buscar el descuento. Aquí Arturo Cartagena dice, ahora que Ayacucho y Binacional se quedan en la Liga 1, muchos rivales de Juan Pablo II van a jugar mal. ¿Coincidencias? No lo creo. O sea, No entiendo. o sea, como que se ha vendido los rivales de Juan Pablo para que ellos no desciendan, ¿no? Ese es el propósito, pero bueno, no sé. No creo, sé. bueno, personalmente es algo demasiado lejano para mí. Ahí estorba el árbitro, dice que no hice nada. Se chocaba casualmente. Uy, Manzaneda le ataja, no hay ninguna falta. Dice el árbitro, reclama al árbitro Manzaneda. Dice, me interceptaron, pero no, nunca hubo falta. Lamentablemente Manzaneda es un jugador irregular. Hay partidos muy Últimamente. buenos. El año pasado tuvo Sí. mejor regularidad. Para este año partidos muy buenos y otros partidos para el olvido, como el día de hoy. Ojalá que en el segundo tiempo pueda mejorar su rendimiento. Aunque en general el equipo está jugando Sí, súper todo mal. el equipo está jugando mal. Sí. Creo que Eso el puede único- pasar también. Es verdad que puede pasar eso. Pero ahí tiene que el profesor dar una mano, ¿no? Claro. Ver algún cambio, replantear algo. Creo que el único que al menos este partido, las pocas jugadas que tuvo y fueron efectivas, ha sido Camargo. Pero estuvo en posición adelantada. Le faltó Claro, pero estar bien ubicado, porque un delantero tiene que jugar con su último hombre en todo momento. Ese es su, digamos, Y su Giving también catálogo. intentó ahí, vi algunas precisiones de Giving, pero por ahí solamente pincelazos, pero más allá no veo no sé qué pasó. Increíble. bueno, yo necesito que Chancas reaccione y que siquiera le ponga Uy. Bien. la emoción, ¿no? Bien, David cerrando. Sí, es Porque- que, Todos los pases en profundidad son peligrosísimos. Nadie puede evitarlos. es que son dos jugadores que están ahí. Yo también discrepo con André. ¿No? Está bien, cada uno tenemos nuestros puntos de vista. Eso es completamente saludable. Pero mi concepto mío es que si estoy pegado a un jugador, no importa mi posición, yo le sigo y le marco. Y muero con ese jugador. Balón arriba ahí, otra. Bueno, también Jairo se equivoca, ¿no? Que yo Jairo creo que no se Jairo equivoca. está Sabe jugando salir, mucho. no calcula bien. Ahora, el suplente Tiempo de cumplido. arquero en los Chancas
Franco Sarabia, que está lesionado, tiene un problema en la Final del rodilla. primer tiempo. Terminó el primer tiempo. Señoras y señores, ha terminado este primer tiempo con el siguiente resultado parcial. Juan Pablo II 2, los Chancas 0 en un partido horrible de los Chancas allá en Chongoyape. A ver si en el segundo tiempo Bayoli reordena este equipo y hacemos algo a uno. Son 45 minutos, 2 goles se pueden anotar. O será otra vez terco y seguirá con ese esquema. Esperaremos. Veremos Es qué que hace tiene que Bayoli. replantear. O sea, no puede seguir jugando con línea de 5 cuando estamos perdiendo 2-0. Tampoco es que Juan Pablo sea un equipo súper peligroso, Claro. con una delantera totalmente descontrolada, que bueno, tenemos que meter la línea de 5 para que no nos goleen. No, Juan Pablo es un equipo que viene de abajo, empezó creo que 3-4 partidos sin sumar en las primeras fechas. Es un equipo al que se le puede competir. Entonces el profe Bayoli tiene que replantear, tiene que cambiar esa línea de 5, volver a la línea de 4, meter un hombre más, porque le está quedando grande el medio campo solamente a Mifflin y a Givic, ¿no? Puede entrar a dar soporte quizás un Palomino, quizás Adrián Quirós, uno más en el medio campo y creo que va a mejorar el equipo. Aquí en los comentarios Saúl Velázquez dice: Doctor Milciades, creo que el equipo de Frecuencia Deportiva juega mejor sin entrenar. Estos señores ni parar pelota fatal. Sí, Bueno, yo no lamentable. me meto en temas de fútbol para jugar porque yo sí no sé jugar fútbol, pero está evidente, ¿no? Yo creo que toda la gente que está escuchando, ya sea en radio, ya sea por YouTube o esté viendo el partido, se está dando cuenta y están enojados. Y si el resultado también no va a cambiar, al menos anímicamente, en el sentido de que Chancas no salga a buscar y a ganar y a hacer de todo para siquiera marcar un gol, eso se va reflejado en el partido contra Cristal. Que va a ser muy No, es que hay difícil. partidos y partidos, mira. El partido pasado, es verdad que lo perdemos con Sullana, pero yo por lo menos me fui con un buen sabor de que fue un partido de igual a igual, que Sullana tuvo suerte para ganarnos, la verdad, porque tuvo un disparo fuera del área, nos terminan convirtiendo. Mifflin regala un penal en el primer tiempo, pero Chancas siempre buscó. Chancas estuvo mucho más cerca del 2-1 que Sullana. Hay un disparo en el pero- travesaño de Takeuchi, hay otro disparo de Takeuchi también que se va cerca, hay un gol anulado a Isaac Amargo, pero porque el equipo jugaba, buscaba. Ya, Pero lo puedes este partido perder. no. Lo puedes perder porque ya es fútbol. Claro. Pero en el partido de hoy no hay por dónde. O sea, todo el equipo está con mucha imprecisión. La línea de 5 Desordenada. es para un partido para aguantar, pero tienes que buscar ahora y no lo haces. El profe Bayoli no hace el cambio todavía. Porque recordemos que estamos perdiendo 2-0 desde el minuto 23, 24. 20 el primero y Entonces, 23 el segundo. En 3 minutos. Yo de creo que el goles. profe ha regalado 20 minutos más, que de milagro no extendió la diferencia a Juan Pablo porque le anulan 2 goles. Por centímetros podríamos estar perdiendo 4-0 este partido. Y sigue habiendo mucha apatía en los jugadores, mucha imprecisión. Entonces eso es lo que molesta. Es que eso es lo que te digo. Si el equipo sigue estando así como está, apático, sin correr, sin buscar y sin hacer nada, la gente no va a ir al estadio el 21. Porque recuerda que el 21 viene Cristal, sí, pero también hay desfiles, día de andahuales, hay muchas actividades que la gente, por el amor y el cariño al equipo, da de su dinero y va al estadio. Pero si ves un equipo que no está corriendo, que no se está esforzando, que no quiere jugar como es, la gente no va a ir. Y deberían pensar en eso también, porque Chancas, y no solo Chancas, sino varios equipos que vienen, les gusta que la hinchada esté presente. Pero tienen que hacer también que la hinchada sea parte de, ¿no? Es brindar también algo bueno, una alegría. Puede que el equipo no gane, como dices, el partido pasado, pero juega y tú ves que está buscando la pelota. Y eso es lo que le gusta al fanático, ¿no? Volviendo al partido, este partido en el primer tiempo, los primeros minutos parecía un cierto equilibrio de ambos equipos, pero se notaba que el equipo de Juan Pablo II tenía las cosas claras, cómo jugar. Mientras que el equipo de los Chancas tenía un desorden en la defensa, no estaban en línea porque los equipos cuando están ordenados hacen sus línea de 5, línea de 3 un poco adelanto, 4, y para cualquier equipo es difícil ingresar. Pero en este caso, el equipo de Juan Pablo II con 2 pases en profundidad y los jugadores inteligentemente marcando el pase en diagonal, sorprendió al arquero que salió mal. El segundo gol fue un pase desde Alfani, desde la defensa, casi de su cancha, muy cerca del círculo central. Igual sale muy mal el arquero Camacho y viene el pase, viene el gol. Creo que el equipo tiene que mejorar, ordenarse y concentrarse en el partido que están jugando. Muchísimos pases cerrados. Incluso en una de las jugadas de González, que intenta salir jugando casi en la línea central. Cuando él es último hombre, él tiene que distribuir y estar concentrado en la marca, en la defensa, no irse al ataque
y generando peligro innecesario y corriendo el riesgo de que se produzca un gol. Y por suerte ese gol no fue validado por el tema de la posición adelantada. Así que en este segundo tiempo creo que si el profesor Baioli replantea, juega como ha estado jugando en otros partidos, ojo que 2-0 no es muy amplia la diferencia, el 2-0 es un resultado bien complicado, no es para tranquilizarse. A veces los equipos con 2-0 se confían, viene el 2-1 y el equipo con la fuerza podría intentar hacer algo, pero para eso tiene que hacer algunos cambios, replantear, creo que debe hacer por lo menos dos o tres cambios para ver qué hace con el medio campo, qué hace con la defensa, que lo vemos totalmente desordenada. Todos los grandes equipos que están ordenados en la defensa juegan en línea. En línea todos se mueven sincronizadamente en bloque y también provocan las posiciones adelantadas, pero en este caso todos están un poco más adelantados, más atrás, y es un caos total y eso facilita al equipo de Juan Pablo II para buscar los espacios que generan estos defensas y generar permanentemente ataques. En el comentario durante el primer tiempo comentábamos de que cada vez que tiene la pelota, cada vez que pasa a la línea central el equipo Juan Pablo II, hay un aroma de gol a favor del equipo local y eso ojalá que el profesor Baioli pueda replantear juntamente con su comando técnico y veremos cómo se ponen los primeros minutos del segundo tiempo. Y ahí en los comentarios Pedro Castillo dice, con esto Juan Pablo se pone un punto de chancas en la tabla, pero todavía faltan partidos que se jueguen, ¿no? Sí, faltan muchísimos partidos, pero Juan Pablo tiene un partido menos que los Chancas va a jugar y con esta victoria está a un solo punto de los Chancas. O sea, Juan Pablo de ganar su partido extra va a jugar superaría a los Melgar. Chancas. Bueno, eso Claro. tampoco Tiene un partido conviene. pendiente con Melgar, de local. Ahora Cirilo Ceballos dice, señor Milciades, el Chancas tiene que entrenar en el estadio de los Chancas todos los días. Bueno, eso ya... Es un poco difícil Es porque el difícil. estadio tiene que cuidarse, tampoco se trata de Mira, hay valorarlo mucha todo. gente que dice Creo que- una o dos veces creo que es suficiente. Que un equipo debería entrenar todos los días en la cancha que se va a jugar el partido oficial. Yo no soy de esa idea. Bueno, que Eso no entrenas- se da casi en ningún Claro, lugar. ahora tú puedes entrenar en Talavera, en San Jerónimo, en Argama, en Huancabamba y jugar bien. Hay gente que incluso los entrenadores que pasaron siempre se quejan. No nos dejan entrenar en los Chancas. O sea que entrenar en los Chancas vas a jugar mejor. Yo no A ver, pienso Realmente eso, para ¿no? conocer sí puede estar por lo menos un entrenamiento un jueves o un viernes Claro, cuando el partido es el ocasional. domingo para ir adaptándose al detalle en la cancha. Completamente Y es de normal acuerdo. como cualquier equipo. Los grandes equipos entrenan en otro lugar y antes del partido importante de repente hacen reconocimiento de la cancha. Es como la selección, entrena en la Videna, cuando va a jugar un partido va al Estadio Nacional faltando un día y eso es todo. Tampoco puede entrenar todos los días porque la cancha no estaría soportando ese ritmo de juego para que se Claro, mantenga con en eso condiciones. Milciades completamente de acuerdo. Creo que eso es lo normal, lo habitual. Y un jugador, un equipo entrenado puede jugar en cualquier cancha. En promedio rendir igual, pero no sé, me parece, no sé si mi opinión puede ser anticipada, pero pareciera Vamos con el resumen del primer que tiempo. estos jugadores la parte física no han ido cuidando durante estos días de descanso y eso les está pasando Mira, que en factura. esta jugada, a los 3 minutos también lo superan Mira. a Quintana, el arquero no logra agarrar. Eso también Fue fue... el más peligroso, 3 minutos del partido. Fue imagínate. milagro también porque no fue preciso ahí Camacho en agarrar la pelota, ¿no? Mira, lo Porque pueden superar a lo Quintana, supera es Quintana normal. con- Pero ahí tiene que cerrar el stopper, que es que David cruzar González, ahí. que Claro. es un cono prácticamente. O sea, ni lo marca ni lo incomoda. Prácticamente Camacho, después de Mira, no ahí está el agarrar gol. con los pies, Mira, mira, agarra. mira dónde sale el Viene el pase. El pase. pase sale de medio Mira. campo, desde el área. Alfani. Ese es totalmente de González. Y Alfani hace los dos pases. A los dos González, tanto Héctor González como David González le ganan la espalda. Ojo que Muy fácil, recién eso no es culpa de Ayrton Quintana. hemos visto en la acá jugada. Ayrton no, acá no. En el segundo sí. Ajá, mira acá, pero cuando la pelota sale de Alfani, los dos González saben que ese pase está avisado. Sabe que el jugador que está a su costado va a correr. Y a los dos lo supera con suma facilidad. Y eso que Tizón no es un jugador rápido, ni mucho menos. Ya tengo. No, a ritmo Ya está el mediano gol. el Tizón. El otro gol, mira. Los, Otra dos- vez, los dos pases son de Alfani. ¿eh? y los dos pases son desde el campo. Mira, De fíjate, Alfani. Vienen fíjate. súper lejos, mira. Mira, fíjate a. Un solo pase. Es que ese pase al centro, eso no tiene nada que ver a Ayrton ahí. No, Claro, no, Ayrton juega Es, por el Héctor otro lado. es David González el que tiene Claro, que el cerrar. backs que está En por todo ese lado. caso me equivoqué en otra jugada de Ayrton. Parece que en el gol anulado, pero acá sí Ayrton queda lejos, sí es cierto. De atrás viene. Y eso era de González. Y nadie marca el que Correcto. va. Y tenía que estar otro González con El el otro que Héctor tenía que estar pegaba el al que otro- Claro. Claro, con el correr jugador en que cabecea. paralelo, porque Claro. tiene que pensar que podía venirle el pase. Pero lamentablemente hay desconcentración y hay que ser sinceros que al armar este equipo, de todas maneras, no han traído jugadores de nivel, de categoría para la Liga 1 y de todas maneras en esto tiene responsabilidad Daniel Ferreira
que ya no está en el equipo, ahora está ya prácticamente como entrenador en Comerciantes Unidos, que a propósito perdió el día jueves frente a Alianza Atlético Ciudadana, y reiteramos que la dirigencia tiene que empezar a buscar refuerzos, sobre todo nacionales, porque internacionales solo puede hacer un cambio, o sea, que saque un extranjero para que venga otro, y creo que es urgente. Ya el campeonato va a terminar más o menos el 11-12 de julio en el torneo de apertura. Quedan pocos minutos para el reinicio del partido, Melciades, y agradecer a los que están conectados por el canal de Frecuencia Deportiva Andahuaylas por YouTube. Somos más de 55 conectados. Gracias también a todos los que nos oyen por Radio Andahuaylas 106.5 FM. Nos escuchan en todo el Valle del Chumbao, Andahuaylas, Talavera, San Jerónimo. Y Melciades, si aprovechamos de agradecer a nuestros auspiciadores. Bien, gracias a Super Gallo, Pollos a la Brasa. Pedidos al 966-688-196. Repetimos, 966-688-196. Frente a EMSAP, a media cuadra del Parque Lampa de Oro. Los riquísimos Pollos a la Brasa de Super Gallo. También gracias a la Mansión Casa Hotel. Cómodas, amplias habitaciones en la Avenida Perú 665, reservaciones al 983-668-8864. Los espera totalmente renovado a 50 metros del Estadio Los Chancas. También gracias a Farmacia Cristo Rey, calidad total en medicamentos. Ojo que Farmacia Cristo Rey está vendiendo las camisetas originales de Los Chancas a todas las personas que adquieran su camiseta antes del partido frente a Sporting Cristal. Su entrada gratis para Norte, y hay varios que están esperando que se ponga a la venta. A partir del lunes posiblemente ya se conozca el precio de las entradas. Si el equipo hoy no logra sumar puntos, creo que la dirigencia tendrá que evaluar y que las entradas sean razonables, como en las fechas anteriores, porque el equipo, repetimos, no está convenciendo y mucha gente está muy molesta con el rendimiento del equipo. Vamos con comentario, ya falta poco para el segundo tiempo. Ahora, vamos a repasar lo que dicen las casas de apuestas. Que el partido lo gana Juan Pablo, paga 1 sol con 3 céntimos, o sea, prácticamente nada. No, pero la cosa era al inicio, pues. Pero ahora en vivo, ¿no? Ay, ok. Pueden apostar. Que Juan Pablo, que Chancas lo empata, paga 13 veces. O sea que si tú le pones 20 Es soles, fuerte. te llevas 260 soles si es que Chanca empatara. Y si Chancas le da vuelta, paga 41 veces. Ah, la mierda. O sea, si tú le pones 20 luquitas, sacarías como 820 soles si es que Chancas le da vuelta, ¿no? Son las probabilidades ya mínimas, pero veremos los primeros minutos. Creo que los primeros 10 minutos vamos a tener ya una idea clara cómo sale el equipo de los Chancas, si ha reformulado el partido, si ha replanteado el profesor Bayoli y qué cambios hace, o va a esperar 10-15 minutos para recién hacer los cambios. Creo que es No urgente los tendría por cambios. qué esperar. Urgente los cambios, urgente, y No, aprovechar, claro. aprovechar el cambio, porque cuando se cambia del primer tiempo al segundo tiempo no se considera como una ventana, así que eso también tendrá que evaluar. Sí, Es yo más, creo ya que están tarde los cambios. Para mí debieron llegar el al segundo final del gol. primer tiempo. Claro. El segundo gol, pasando Darse 5 minutos, ya debían hacerse los cambios, porque esos 2 goles llegan casi de la misma forma por casi los mismos errores. Entonces, ya, uno puede ser, ¿no? Un gol ya puede ser un error, digamos. El segundo, que sea igual, no es. Entonces ya se debían hacer los cambios. Se ha regalado, como dices, André, casi como 20 minutos de suerte y que han anulado 2 goles más. Pero hay que ver, si en este segundo tiempo, en estos primeros minutos, que son determinantes, Chancas sale, yo creo que hay posibilidad. Y puede la gente, no sé, incluso apostar, ¿no? Yo le voy Si a meter si 5 está ganando. soles a que lo empata. 5 solcitos y paga 13 veces, ganaría 65 soles. Mira, Bueno, Vamos bueno. antes que sea, Alex, vamos a repetir quién está en la banca para ver cuáles serían las opciones cuando vemos que están calentando varios jugadores de los Chancas en el sector de Oriente. Los suplentes son Franco Sarabia, el arquero, Fred Samayoa, Santiago Torres, Ederson Mogollón, Jorge Palomino, Adrián Quirós, Flavio Fernández y Pablo Bueno. Los que tenían que ingresar serían los volantes, Quirós o de repente Palomino, y ver también si Bueno va a ingresar en vez de Camargo, como siempre lo ha hecho en los últimos partidos. A ver, yo he visto en lo que estaban calentando estaba Mogollón. está Adrián, ya está. Va a entrar Adrián y está Bueno, bueno. parece. Bueno, como van a entrar como cambios. Pero en la para mitad. mí, no sé si soy tan simplista, compañeros, pero yo lo veo el fútbol de una forma más sencilla. Si hay un esquema que está utilizando y me funciona, y luego quiero innovar, cosa que está haciendo Bayoli, y al innovar veo que no me resulta, es sencillo, vuelvo al sistema que normalmente me funciona. Y No, puedo, pero más allá que ¿no? te funcione o no, un planteamiento con 5 defensas es para aguantar un partido de visita. Pero si ya lo estás perdiendo 2-0, hay que cambiar, ¿no? Hay que ir a buscar el partido. Ojalá que no saque a Camargo, porque Camargo me parece el hombre más peligroso en los Chancas arriba. No, yo creo que imagino que está va a ahí. jugar con 2 delanteros, va a jugar Bueno y Camargo juntos, ¿no? Sí, Imagino. yo he visto a Camargo dentro de la cancha y estaba afuera esperando a Pablo Bueno con Adrián Quirós. Ahora, quien estaba calentando también es Santiago Torres y Ederson Mogollón.
con Palomino. Entonces no sé si ellos vayan a entrar después, pero por el momento los dos que van a entrar ahorita es Bueno con Quirós. Bien, y ya va a comenzar el segundo tiempo. Vamos a ver si autoriza el árbitro, que no ha tenido mucho problema, Bruno ¿Quiénes Pérez. se van? Hay que ver quiénes han Vamos a salido, ver hay que quiénes estar salen. atentos. Camargo está en el centro del campo. Vamos a ver quiénes salen. Deben salir posiblemente Mifflin. Vamos a ver, hay dos hombres. Hay una línea de 4 nomás. Ha salido el Posiblemente, tercer hombre, mira, ¿no? ahí está el cambio, está Seguramente ha levantando el salido David banderín. González. Vamos a ver el Hay que banderín. reconocer quiénes están ahí atrás en la defensa. Van a levantar la paleta respectiva para los cambios y va a salir también la transmisión, los nombres de los jugadores que salen y también de los que ingresan con los números respectivos. Vamos a ver, todavía no empieza, está Bruno Pérez llamando, parece que a su asistente, mientras esperamos quiénes son los A ver, cambios. hay que reconocer quiénes están ahí. Es Héctor González, ¿no? Y Pimienta. Takeuchi está por acá por derecha, Héctor González debe estar como back central con Pimienta, por izquierda debe estar Ayrton Quintana. Es posible que salga Mifflin y uno de de los que ha repente salido debe González, David debe González. ser David González. Y el otro vamos a ver, porque sí está Manzanera en el campo, está Franco Torres, Quintana, sí. Ayrton está también. está Jordan Giving también. Deberían Ya. ser, correcto, ¿no? Deberían ser los que han salido. No hay la información de Y- los cambios, solo Mifflin, sabe. ¿vieron a Mifflin? Ahora Parece que en comentario Salvador Quintana dice el arquero titular no lo van a cambiar por lo visto, ¿no? Porque Está sentido el arquero, todavía no está recuperado al 100%, tiene un problema Ya en ingresaron, ligamentos en ¿no? la rodilla. Ya comenzó el partido, vamos a ver, en cualquier momento van a dar la publicación, estar atentos con los cambios. Vamos, Alex. Arrancó el partido, señoras y señores, en su parte complementaria. Va dominando el conjunto de Chongo Yape. Cargaban por la banda derecha y cometen la primera falta del segundo tiempo. Y corresponderá un balón parado a Juan Pablo II. Falta de Nada. ya Pimienta. salió Mifflin y entra Pablo Bueno. Sí, Pablo a Bueno ver está quién ingresando. más. Y David González Pienso. Y David González, sale y con el entra 26. Adrián Quirós. Sale Mifflin y Mifflin y González han Los salido. que no debieron arrancar. Sí. Claro. Está reconociendo el profesor Bayoli que ese fue el error. Vamos a ver si esto mejora con estos cambios. Tiro libre. Va a pegarle Tizón, entiendo, señoras y señores, con el número 10 en la espalda. Sí, el Colorado. El autor de uno de los goles de Juan Pablo II, con el cual gana el conjunto amarillo por 2-0. Artillero del frente, balón de izquierda. Parece vóley, pero lo termina sacando Jairo Camacho, balón de Offside. arriba. Está en offside, está en offside. Le están pitando ya el offside. El offside y será lanzamiento libre desde su propio terreno, desde el área de los Chancas, que juega en Chongo Yape y pierde este partido por 2-0. En este tiro libre bastante fuerte que choca en el gras, da un bote y sorprende al arquero que tiene que botarlo. No tenía la opción de agarrar porque venía con mucha fuerza y Ah, con el su madre, pique Franco. ataca el equipo. Ahí está otra vez para Juan Pablo II. Señoras y señores, con el Villar, Emiliano en el medio campo. Domina el conjunto amarillo por la derecha. Toledo ahora trepa con todo. Encontró la autopista con posibilidades para Para ir. que Manzanera Se vaya. cae Manzanera, quien Ah, marcaba. Ahora ay, viene el área. Juan Pablo II. ¡Oh, ahí está! Va a quedar un tizón a la izquierda. ¿Qué Mucha tal licencia. apuros que pasa? Es una desestabilidad tremenda la saga del conjunto de Andahuaylas, Mencia de Vargas y compañeros. En la jugada anterior se cae, creo que Manzaneda. Se Y luego demora Ayrton una Quintana se eternidad. queda dormido. Los dos se quedan como viendo, se chocan y el otro jugador más hábil, más astuto, da el pase y por suerte nos salvamos en esta jugada. Hay un balón largo de González, pasa a la banda derecha, controla la pelota. Takeuchi. Oshiro. A ver, ¿quién inventa Oshiro? Al arquero, Jairo Camacho de derecha. Tira Ah, mal. su madre, qué abusivo, Va para recuperando rechazar Toledo. así. Ahí está Juan Pablo II. Carga, pero se abre demasiado. El atacante del conjunto amarillo. Toledo por la banda derecha. Hay otro balón filtrado. Está Santillana que hace el famoso enganche hacia adentro. Balón que viene hacia el centro. Ahora sí, viene González. Complementa. Pablo Bueno. Va controlando Ay, Giving. ay, ay, Se ay, marca no sale solo gol nada. de Giving. Jordan recupera. Se marcan ahora con Ayrton. No se comunican, totalmente Con Adrián. desconcentrados. Ahí está Giving, ¿no? Sí, es Giving Giving. con Quintana. Sí, Giving se tropezaba, luego la pelota le quedaba a Ayrton, que la rechazaba, pero impactaba en Giving y es lateral para Juan Pablo. Ahí balón que viene hacia el área. Carga Juan Pablo II. Pero intenta resolver con complicaciones. Los Chancas, balón por la izquierda. Salta ahí el jugador Manzaneda, pero lo están ganando en el juego aéreo. Ganaba Toledo y el balón se ha perdido al saque de fondo a favor del conjunto visitante. A ver qué ofrece. Bueno, ojalá llegue lejos y pueda armarse el primer gol de Chancas.
O si quiere llegar al arco, formular y meterle más presión. Eso, yo quiero al menos ya que no haya, digamos, el gol ahorita, pero que vaya Chancas y que la guerree hasta llegar al arco. Eso es lo que uno quiere. Todo tiene que comenzar por ordenarse y estar concentrados en el partido. El medio campo es clave. Sí, ahí está. A ver, Adrián Quiroz también entró, pero no sé qué explicación darle a este Chancas en este partido. Pero ya nos enteraremos. Siempre la verdad sale a la luz. Ahí va Franco Torres que quita la pelota. Este es Adrián Quiroz, el zurdo. Va tocando con Abre. Divino. Balón hacia el medio. Ahí está. Adelantó Pimienta. Balón arriba para que vaya Franco. A ver qué hace Franco. Rechaza con todo. Santillán, el zaguero. El marcador de punta izquierdo del conjunto de Chongoyape. Estamos saliendo gracias a Super Gallo Pollos a la Brasa. Pedidos al 966-688-196. 4 minutos segundo tiempo. Ahí está Franco que mete el pase arriba. Está Pablo con la pelota para Adrián, si no me equivoco. Que la contiene con toda la calma del mundo. Y hasta el momento Chancas no muestra que esto va a andar diferente. A ver, No hay mejoras hasta el momento. Por el momento es lo mismo. Y lo mismo del primer tiempo. Vamos a ver si en los próximos minutos el equipo puede hilvanar su juego, hacer algo, alguna propuesta. parece que este equipo se fue anoche de juerga. Durmieron a las 3 de la mañana. Y esto es el resultado, señoras y señores. Balón por la izquierda. Ahí está Ayrton. Traslada a Ayrton. Manzaneda. No, pero ¿qué es Ese eso? pase Dios mío. de Ayrton Quintana. El pase no está malo, sino que ahí el compañero no corre nada, está caminando No, el la pase es cancha. muy malo, muy fuerte. Sí, está No muy es cerca. fuerte, el pase está bien, tiene Está que muy correr. fuerte. Fíjate la repetición. Es un poco fuerte, sí, pero no es que sea un pase malísimo. El pase tiene que compañero- ser al compañero lo más cerca posible. No, pero es que. Pero Manzaneda es fútbol tiene esto. que avanzar también, Tiene que ir al Manzaneda. espacio, claro. Si vamos a jugar con pases al pie, nunca generarías peligro. El que el jugador tiene que dar el pase viendo al otro cómo va a recibir. No se trata de Dale. patearlo Buena. por patear. Bueno, un disparo por lo menos, ¿no? Se animó Shiro Takeuchi, le pegó de fuera del área y se va desviado. Bueno, aquí en comentarios están preguntando, Katy pregunta, ¿cuánto les pagaron? ¿Cuánto duró la juerga de anoche? ¡Qué vergüenza! Y Katy está demostrando que está bien enojada y creo que todos estamos compartiendo el sentimiento Katy, ahorita, de ¿no? pronto la información se puede tergiversar. Es la bronca que me empuja a decir esto por la forma como están jugando. Es increíble. Una apatía horrible, impreciso, desconcentrados, desordenados. No sé qué adjetivo más utilizar en este Chancas. Ahí está Manzaneda con Ayrton. Este es Adrián, si no me equivoco. Quiero, señoras y señores, atrás con Pimienta. El uruguayo de derecha hasta el lado derecho. Cambio de frente viendo Shiro. Va controlando la pelota con cierta complicación. Pero ahí va. La tiene Adriana. Tocando la pelota hasta el momento. Con regular precisión. Ahí va recibiendo la pelota Manzaneda por la izquierda. Ahí está Ayrton. Es que tiene que correr más. Ya mira, por ejemplo, ahí el pase quedó corto, tenía que ser al espacio. No al pie, al espacio. Ahora Toledo, si no me equivoco, también responde de esta forma. Juan Pablo II, balón por la izquierda, está suelto. Balón, se equivoca ahí el atacante, el número 9. El jugador Villar para Juan Pablo II. Recuperaba los Chancas, pero lo El pierde sector derecho, rápidamente. no hay Este nadie es que ahora. marque. Shiro tiene Va que por marcar este ahí. lado, señoras y señores. Viene el centro. Rechaza No, ¿qué mal. es Ahí está eso? Pimienta. ¿Pero qué es eso? ¿Qué jugador es ese que puede cometer seis Pimienta, fallas? que Increíble. saca horrible. Obsequio para Tizón. Le da Patea un pase. bien, pero grande. Ahora Jairo Camacho para sacar esa pelota. Y evita el tercero. Bendita la mano de Jairo Camacho que Le da un tapaba pase. ese- Increíble lo que Fíjense, no puede fíjense. rechazar Pimienta. Fíjense, ¿Qué mira. es eso? Le da un pase prácticamente dentro del área como punto penal. No le da pase, no puede rechazar la No. pelota de forma increíble. Ni la toca. Le queda Se le completamente sola a Tizón, que Para un de jugador milagro, profesional, para un de jugador milagro profesional. le pega al centro y bien Jairo para salvar a Chancas del tercero. El mejor del partido. La imagen. Es un caos este equipo en esta jugada. Pimienta no sabemos qué quiso hacer. Se le pasó la pelota. Balón arriba, balón hacia el área. Peligro en el arco de Jairo Camacho. Pita el árbitro. Falta para y afuera. está indicando lanzamiento libre para los Chancas. Falta en contra. No sé si este es bueno o es Pimienta. Pimienta. Creo que está Pimienta. justificando su error, tratando de hacerse lesionado. No sabemos qué pasó. Parece que le cayó la pelota. Está disputando con el 3. Así Cae es con toda la Sánchez. rodilla, ¿no? Aaron Sí, Sánchez. o sea, creo que cae con la rodilla y si no me equivoco le golpea con la Por el patada. abdomen, por el abdomen. Ajá, pero
Sí, pero O sea, Pimienta yo le está creo que costando también mucho el partido también. no tienes que estar tú echándote. Algo que me hace recordar el partido de ahorita es que están haciendo los pases chiquitos y entre ellos se quitan y es como cuando vas a ver un partido de niños No hay físico, que están Gerald. corriendo todos ahí detrás de la pelota y no puede salir la Sí. pelota de ahí, o sea, Notaron, no hay No, físico. o Cada sea, jugador le independiente- cuesta demasiado estar en el campo. igual independientemente quién sea el rival, esto no es un partido de Liga 1. Definitivamente no. Vista desde punto de O sea, los chancas. en Urgente el general, equipo de los Chancas, de Chancas urgente. y de Juan Pablo. Este no es un partido este no es el partido que viste la semana pasada, por ejemplo. No es un partido que verías de otros equipos. Un partido, yo lo estoy viendo en mi percepción muy bajo. Muy bajo. Creo que el tenemos nivel que es estar muy pensando bajo. ya en renovar, buscar jugadores. Necesitamos urgente un back central que le dé cierta garantía. González es un jugador regular, no es tampoco un destacado, pero en muchos partidos ha salvado al equipo, ha hecho un gol de fuera del área, pero necesita uno que tenga Que le mayor acompañe. biotipo, que le acompañe, un jugador que tenga buen juego aéreo, en vez de el jugador Pimienta, que vino como marcador derecho, y ahora está siendo utilizado como back central. También estamos volantes, necesitamos un marcador derecho que se proyecte, que regrese, que suba, y lamentablemente el equipo no mejora. Ya son 9 minutos del segundo tiempo, total Aquí 54. Aldo Roel Ojo nos dice agüita de azar para todos, ya no reniegue. Sí, Sí, lamentable. necesitamos agüita de azar, creo, porque realmente este partido nos ha hecho renegar a todos. No, sí, Aldo, es que patina, que se entrenen todos los días, no es que reclame nada, sino que jugadores que reciben un buen sueldo, Son jugadores profesionales. tienen condiciones, duermen bien, tienen un nutricionista, comen lo mejor, visten bien, las zapatillas de la mejor marca, como decía algún argentino. Pero lo veo para jugar así, es increíble. No, yo no, bueno, eso me patina. Bueno, gracias por la recomendación. Trataremos de calmarnos, pero el partido continúa, señoras y señores. Va a pegarle Camacho Jairo de esta forma. Balón arriba. Intenta ganar ahí el jugador Pablo Pérez. Bueno. Ahí está, lo tiene. Franco Torres que descuenta uno. Intentaba con el segundo, pero le frena muy bien el zurdo. Acá Sánchez, si no me equivocaron. Balón arriba, lo mandan a Tizón para que corra. Rechaza con todo mal, terrible ahí el jugador González, pero quita muy bien. Ahí entró muy bien, Bien. Givin. Ahí Quirós. está, ahora Quirós. Juega con el arquero Camacho Jairo, por la banda izquierda. Hombre, le da. Ahí está, con complicación Ah, no se la lo tiene. Ahí complica, Quintana llega mal, Pero rechaza con ¿dónde? todo, con mucho miedo para evitar todo. Complicación. Pimienta a la tribuna del balón. Pimienta totalmente bajo en su nivel. No sabemos qué ha pasado, parece que perdió confianza. Y en esta jugada tenía para pasar, pero sacó totalmente desesperado al atrás. Ahí la pelea. Ahí está González Héctor, el argentino. Toca bien con Jordan Givin, que ha sido entre lo peor, uno de los que intenta resolver el tema. En el primer tiempo hizo lo mismo. Para de pecho. Ahí está Franco Torres tocando con Jordan. Ahí va. Ahí está Givin. Balón por la izquierda. Pero perdón, por la derecha. Trepa bien. Oshiro va a meter al centro. Oshiro viene al centro. Pita el árbitro. Falta en contra de un zaguero, entiendo. Parece que hay un empujón. Vamos a ver. Parece que le cobran una falta. Uno de los delanteros A Camargo empujaba. parece. Vamos a ver, creo que contra Bueno, creo que Sánchez. esta es la Primero- primera que llega a Chancas. Empuja Bueno, Pablo. Y se ve en la repetición que Pablo Bueno empuja al marcador y Sí. el árbitro cobra. A Aarón Sánchez empuja a Pablo Bueno en su afán de ganar. La primera llegada de los Chancas en el partido, creo. Claro, es lo que estoy diciendo, la cierto primera que siquiera, ¿no? Está ahí Chancas llegando. Pero de Lo todas mencioné. maneras, el replanteamiento le ha dado un poquito más de control a los Chancas en el medio campo. Sí, la entrada de Quirós, ahí rechaza con todo, Pimienta, el uruguayo, Ya, arriba, dale, complementa dale. de cabeza Manzaneda, pero no, Sina, no está fino Manzaneda, rechaza desde el fondo la saga de los Chancas arriba, a ver, intenta controlar bien, controla ahí, Buena. de Pero- taco, Franco Ay, Torres, ay, pero ay. demasiado largo, no sé si el paso Estaba bien fue la intención. malo o el Estaba bien la intención, pero no le salió jugador bien. que esperaba no estaba atento a la jugada. Va a sacar el lateral, ahí está, Oshiro, Ay, saca mal. Oshiro, no Al puede rival. regalar el lateral. Hasta de manos, ahí está Adriana, también jugando un partido regular, ahí se Sigue, equivoca sigue, Adriana. sigue. Recupera ahora Juan Pablo, segundo balón por la izquierda, venía un pase, pero corta muy bien, oportuno. González jugando por la derecha, esto es Adrián Quirós. Falta. Le están empujando, pita el árbitro, falta desde el medio campo. Aquí Vamos Fran- con el tiempo y marcador mención de Vargas Zamora. Cortesía de Super Gallo Pollos a la Brasa, también la Mansión Casa Hotel y Farmacia Cristo Rey. Tiempo y juego total 58 minutos el marcador, 2 para Juan Pablo II, Bien. 0 para los Chancas. Ahí devuelve Ahí mal, decía terrible. Esmeralda,
Sí, Frank nos comenta, ¿no? Chancas, un gol te pido, por favor. Yo también pido un solo gol para que Chancas resurja, porque bueno, puedo ver ahorita que está intentando más, que está abarcando más, que Algo, puede hay hacer. algo. Un gol puede hacer la diferencia. Chancas ha mostrado que cuando te hace un gol, le sube la adrenalina y puede hacer más, ¿no? Y necesita eso. Ahora, bueno, no sé, la verdad, está mejorando un poquito, pero... Ha salido un poquito, pero también está generando Pero igual, espacios atrás sí. y que podría ser peligroso en el contragolpe. Pero naturalmente, Juan Pablo va a recular un poco en el ataque y también va a resguardarse atrás, va a dejarlo venir un poco a Chancas y eso tiene que aprovechar los Chancas. Ahí Claro. está rechazando el portero Vega arriba hasta el campo contrario. Responde de cabeza Pimienta en el medio campo. Va controlando de cabeza Manzaneda. Daba un pase para su compañero González que arriba recibía el jugador Torres. Franco ahora este es Adrián Quiroz, el zurdo. Combina con Franco Torres. Balón por la derecha. Ya, Demasiado ya, ya, exigido. Demasiado Bueno, exigido. Un corner Por lo menos había Puede. intención en esta jugada. puede, ¿no? Ahora, está jugando bien. Yo creo que está jugando bien Adrián Quiroz. Le está dando Está un poquito distribuyendo más de mejor el juego, movimiento. Está, claro, ya no es esa de el pasecito corto que viene y que me tapa y que todos me desmontonan. No, ya está jugando un poco mejor. Y ya, bueno, veamos si en este tiro de esquina se puede producir el gol. Ojalá. En la era Bayoli, primera Ojalá. vez jugamos con dos delanteros hasta donde me acuerdo. Balón que saca la saga de Juan Pablo II, que gana este partido por 2-0, Habilitado, 59 está minutos. Ayrton Quintana atento en la jugada, Bueno, complementa de cabeza sale para rápido. Camacho. Jairo devuelve para él. Ahora por la banda izquierda, ahí está Ayrton. Se pasa. Ah, Se pase. Se lo Y se complica viene, todo. Juan Ahí Pablo, está, se viene carga Juan Juan Pablo II, ahí está. Carga el conjunto amarillo de izquierda. Terrible también este jugador. Tizón, se Felizmente equivoca. que Intenta es hacer el pase. malo, la verdad. Horriblemente. Felizmente que es malo. Felizmente que no aprovecha Juan No es Pablo. un jugador muy porque bueno, sino que es un pase que no le tranquilamente era el sale. tercero, Ten ¿eh? mucho cuidado con ese jugador. Es un jugador que aprovecha cualquier Acá oportunidad. Oshiro. No, pero felizmente le salió ese mal la pase. El jugada. pase, el pase. Un error en salida garrafal, lamentablemente los jugadores están Tenía tiempo, en espacio, otro no lo partido, marcaba sin marca, nadie, la totalmente regala. solo. Increíble. Y ahí pasa horrible también Tizón. De memoria Sí. jugaba al parecer, pero nadie viene nunca Chancas. lo entendió. Ahí está, al centro. Ay, llega, Carga llega, los Chancas, ahí llega, está. Tiene que bajarla, tiene que bajarla. ¿Por qué? Se equivoca Franco, se raya contra Franco él Torres. mismo, patea el tablero, pero la pegó horrible. En conclusión, pudo estar el descuento. Pudo hacer el En gol, ese pudo hacer el disparo gol. tiene que ser hacia abajo totalmente. No sabemos qué cosa quiere hacer. Tiene que ser un tiro picando incluso el gras No, para que creo tenga que más por fuerza. el rebote pudo No, haber no sido, tiene pero técnica, no le tiene calidad, falta no tiene jerarquía, y le falta técnica, calidad. porque le pega de abajo hacia arriba, se va totalmente Sin marca. desviado. Bien, y saca a Camargo ganando la pelota en el área y Pase sacando de el Quirós. centro atrás. Pase Quiroz a Camargo. Quirós lo busca primero a Camargo. Camargo se aguanta bien la pelota, saca el centro atrás. Entraba completamente solo Franco Torres y se nos va la oportunidad del descuento. Clarísima oportunidad. Pero bueno, ahorita está mejorando Chancas. Ya está llegando mejor. Tiene más aproximaciones. Hay que mantener así, hay que reforzar eso. Pero la defensa tiene que estar clara, tienen que ser claros los pases. No puede suceder lo que pasó hace un minuto, que pudo haber convertido un gol. Y tranquilamente también Juan Pablo II pudo haber aumentado el tercero. Claro, eso es. El partido de todas maneras se va a abrir un poco. Ahí va a carga Juan Pablo II, está Tizón, el sur está en el área, frente al arquero. ¡Ah! Ay, felizmente. Jairo Camacho se arrastra bien y responde, controla la pelota, saca de mano rápidamente por banda izquierda. La tiene Esquiroz, Adrián, si no me equivoco, sí. Adelante, vamos. Recibe la pelota. Va, ahí está, este es Camargo. Bien, Camargo, Va bien, el colombiano, Camargo, por bien, la Camargo. derecha, avanza ahí, Manzaneda. Mete al centro, Manzaneda, balón mal. Ay, Dios ese mío. ese centro. Muy bajo, tiene que ser elevado, buscando Pero el lo que segundo hizo palo. Camargo ahorita es lo que tienen que hacer todos: agarrar la pelota y lanzarse sin miedo. El único Cara. que parece ser desequilibrante en el equipo ahora es Isaac Camargo. Va a Ya- sacar ya de se lo dije manos. desde el Ahí está inicio. Manzaneda, Camargo. Dale. No le puede dar Manzaneda. la pared. Otra. La intención estaba buena ahí. Ahí está, ahora sale desde el fondo por Ya. la banda izquierda. Juan Ya, Pablo bien, II bien, recupera muy bien. bien, Adrián bien, el zurdo apóyate. toca. A ver, ahí están los tres Háblale, jugadores de los Martín, Chancas. háblale. Ahí está Ana. Está Dale. Jordan Giving. Llega. Quintana. Ahí Solo. está, mete al Ya. centro. Ah, muy suave. Pareciera entrar al arco, pero la pelota fue demasiado en parábola y el arquero Vega controla, reacciona a tiempo. Totalmente habilitado. Camargo, el cabezazo no estuvo cómodo. Le un queda poquito muy le queda atrás. atrás, Claro, muy le queda- atrás. Sí. Gira con el cuello, pero la pelota muy suave y el arquero controló sin problemas. Pero bien, aquí Fran también nos dice, vamos, estamos mejorando. Y se hizo presente también Fabricio en los comentarios. Dice, Basalar, Fabri Música. ¿cuánta falta hace?
Sí, pues aquí, por ejemplo, dice ¡Buena! que- ¡Buena! El cabezazo. Otra vez, Franco Torres. Es una desgracia este jugador, lamentablemente. No, direcciona bien la pelota Franco y la manda Es el de colmo. cabezazo por encima del arco. Tuvo tiempo para acomodarse y direccionar mejor esa pelota. Excelente centro de Manzaneda. Creo que era Quirós. Solo, No, totalmente Excelente solo. centro de Manzaneda. Buscando a Franco Torres. Y Franco Torres no puede bajar Una la vez pelota. más fallando Franco Torres. Ahí si hay algo que puede haber pasado es que el sol le daba directo en la cara porque justo el sol está de este lado. Pero No igual, tiene nada ya que son ver dos que esa Franco jugada. Torres La no viene puede pelota, concretar. le viene en volea totalmente para la cabeza, al arco. tenía para Mínimo al darle arco. Si el dirección. arquero lo evita, lo bloquea, ya es un problema del arquero, pero totalmente le va por encima del travesaño. Clarísima oportunidad. 2 fallas de Torres hasta el momento. Acá mostrando flaquezas, ¿no? Sí. Franco Torres, este partido le está sacando los puntos flacos a Franco. Ahora carga el conjunto Oshiro. de los Llega, Chancas. llega, Está llega. Oshiro, mete al centro No, mal. Que tiene Llegaba que pasarlo apenas viendo Oshiro. también. Y con lo poco que quedaba, sacaba el centro, Uy, pero terrible. tiene. Ahora el Chongoyape intenta salir. El conjunto de Chongoyape, digo, falta en falta. contra de Franco. Será un lanzamiento. Balón parado. Señoras y señores, para los Chancas, que puede ser muy bien aprovechado. Un poco más allá de la media luna, Mircea de Vargas. André Vargas y Gerald Ripa. El equipo ha mejorado, lamentablemente no viene el gol, por lo menos un gol, va a haber un cambio. Va a entrar el número 21. En vez de Manzaneda. Se va Manzaneda. Va a ingresar el número 21. Es el jugador exactamente Fred Samayoa. Samayoa. Está Creo debutando. que es la Samayoa. primera vez No que me digas juega. que ha jugado antes. No, Creo que está debutando. No, Fred no, es la Samayoa. primera vez que juega, si no me equivoco. Ojalá Ahora, en que pueda aprovechar. comentarios, Aldo nos dice, los jugadores seguro le van a echar la culpa a la cancha para justificar su actuación. Yo creo que eso no 21, va a ¿no? caer porque la cancha también se ve relativamente bien. No hay charcos, no está mejor que otros partidos, así que es una excusa rechazada. Sí, habrá que preguntarle seriamente cuando venga Baioli, más allá de que le incomode. Ahí está Adrián Quirós, el zurdo. Balón por izquierda. Arriba, salta ahí. Franco Torres no gana en el juego aéreo. Finalmente va controlando. Ahí está Franco. El argentino en el medio campo. Busca con quién jugar. Se apoya a quién es. Ayrton. Pasa mal a Ayrton. Pierde la pelota ahora. Ay, no. Quita la pelota. Se va a la carga. A base de velocidad. Juan Pablo II. Mete el centro. Ahí está. Ahí está. Amaga un defensor. Va a tirar. Nos salvamos. Aleluya. Se equivoca Emiliano Villar después de haber hecho un buen amague. Y se pierde el tercer gol del conjunto norteño. Mircea de Vargas. Error totalmente en salida. Vamos a ver, creo que Ayrton. Quintana quiere hacer la jugada. Ayrton Quintana pierde en Mira, cancha del dos. equipo de Juan Pablo. Venían 2, defendían 1. Y va, ya. Por suerte, Oshiro. se falla este jugador por encima del travesaño. Clarísima oportunidad. Y por la izquierda tenía un compañero todavía que venía. Pero quiso la individual. Y se pierde el tercero. Juan Pablo II. Ahora, se viene Juan Pablo. Ay, no. Ahí está Juan Pablo. Otra vez Jairo respondiendo a Camacho. La pelota queda en el poder de uno de los amarillos. Remata. Pero otra vez Jairo por 2. ¿Y la defensa dónde está? No están Se los supone jugadores. que la defensa El está con partido 4, está- creo. No, Los equipos están partidos, no hay medio campo ya. Es un ida y vuelta con jugadores que no regresan para la defensa en ambos equipos. Ahí está Adrián. Se duerme. Madre. Lo están quitando. Despeja como puede la Mira, saga de Juan claro. Pablo II. Mira cuántos jugadores se quedan al otro lado. Sí, de Juan Pablo Sí, II, tienes que razón. está en la saga de los Chancas. Ahí va transportando González, el argentino. Juega con Gibi por la Dale, banda dale, izquierda. dale, dale. Aparece el argentino Franco Torres, mete el centro Ay, mal. Y el balón choca en un rival, en un zaguero. Se pierde el córner. Un centro libre de marca. Debe ir al punto penal, pero le da a la espalda del jugador que está bastante cerca. Le falta técnica, lamentablemente, a estos jugadores. Una decepción hasta el momento. Ojalá que un gol podría mejorar el equipo y buscar el empate. Es cierto, un gol cambia todo. Es un gol panímico que cambia todo en un partido de fútbol. Viene el envío. No, ¿qué es eso? Terrible. ¿Qué es eso? A Ya, ver, lo ya. tiene. Ahí Dale, está dale, Pablo dale. Bueno. Amaga muy bien Franco. Mete el centro de zurda. Ahí está. ¡Ah, su Mario, Shiro! Pega mal de cabeza Shiro. Tremendamente mala el golpe con la cabeza de Shiro. Y es que este No hay equipo técnica. de Juan Pablo deja licencias. Lamentablemente no estamos aprovechando, estamos dejando pasar la oportunidad y pasan los Se va el minutos, 11. minutos 67 del partido, se nos va a complicar descontar. Se va Aliaga. Bueno, Va a vamos a entrar el agradecer 30. una vez más a los más de 50 conectados en YouTube y a todos los que nos siguen por Radio Andahuayla 106.5 FM, los que nos José están Soto va a ingresar escuchando con el 30. los que nos están escuchando en las mototaxis, en los taxis, en las combis, los que están viendo el rally José a las Soto afueras de Ponte. Andahuaylas.
A todos un saludo y gracias por seguir a Frecuencia Deportiva Andahuaylas por YouTube y por Radio Andahuaylas 106.5 FM. Ha ingresado José Soto con el número 30 en el equipo de Juan Pablo II y se ha retirado el número 11, Gustavo Aliaga. Aliaga. Va a jugar de mano, señoras y señores, fanáticas y fanáticos del fútbol. Juan Pablo II que gana este partido con cierta tranquilidad por 2-0. Se han jugado 68 minutos de este partido. Va con la pelota, Sí. este es Pablo Bueno. Intenta jugar a un compañero, se demora, pero finalmente suelta. Es Toshiro ahora, que juega con su portero, Jairo Camacho. El vestido de verde, derecho, rompe con todo. Balón hasta el medio campo. Ya, corre, Se chocan corre, entre corre, los corre. jugadores de Bien. Juan Pablo. Intenta Hazle la ir diagonal. por la banda izquierda. Se esfuerza Franco Torres, lo están cometiendo falta. Así lo indica el árbitro Bruno Pérez en este partido. Vamos, muchachos, a ver si se puede todavía hacer algo. Más allá de que estamos jugando terrible este partido. Yo creo que el Chancas de hace 2 partidos, si jugaba con este Juan Pablo, se comía el partido. Ahí está, Esa Franco para- Sarabia estaba en la banca, ¿no? Sí, Claro. está en la lista, está en la lista, pero ahora, bueno, en el segundo tiempo Jairo ha hecho bien, ha tapado bien, está saliendo mejor, estamos siendo más oportuno, ¿no? Apóyate. A comparación de la primera parte del partido. Ahí jugando arriba los Chancas, intenta hacer daño, acaricia el área de Juan Pablo II. Está en territorio prohibido, buscando la fruta. Balón por la izquierda, demasiado exigido largo para Ayrton Quintana. Se esfuerza el zaguero de Juan Pablo II y provoca un lanzamiento lateral ofensivo para los Chancas. Este partido que pierde por 2-0 en el área, intenta controlar Camargo, mete al centro de derecha. Ahí Camargo, Ya. perdona. Ya, dale, Quirós la dale, tiene dale, ahora, dale. ya está Franco. Otra vez. Franco Torres otra Choca vez. la pelota al parecer un zaguero y se pierde el córner. Franco avisando, pero inefectivo en la definición del argentino. Así Ahora, es, Franco está fallando, es verdad, muchos, pero es el que se está mostrando, es el que está ahí, el que aparece. Le gana, pone Bien ganas, con pero- Franco, le está poniendo ganas, pero lamentablemente no le está saliendo. Tiene que seguir intentando Chancas, hay tiempo todavía. Va a esperar, va a pegarle Adrián Quirós. El de Sullana, señoras y señores. El zurdo, el 8 de los Chancas, pega de esta forma. Balón arriba hacia el área, demasiado abierto. ¡Ah! Oshiro Takeshi. tomaba el bote con la zurda, con la coja, pero el arquero Vega atento. Y el balón iba casi al cuerpo y lo termina controlando. El cuida para de Juan Pablo II. Un disparo de Takeuchi muy suave y el arquero estuvo atento. Si venía con más fuerza, de repente había posibilidad de gol. Bueno, mi tía Magali se hizo presente ahora en los comentarios y nos está mandando un saludo también para André y a todo el equipo de Frecuencia Deportiva, y que gracias por la transmisión y que les estamos dando un poquito de alegría a pesar del resultado de Chancas, ¿no? Gracias por el aliento, señora Magali Ramírez. Balón, ay, y eso. Uy, qué tal susto. Patean libre, no hay marcas. Estamos teniendo suerte porque el equipo se falló por lo menos 2 clarísimas, que pudo ser 4, mientras Sí. que el equipo también ha fallado, sobre todo Franco Torres, que pone la intención, pero le está faltando efectividad en las jugadas, que tuvo 3 claras. Toledo, ¿no? En ese último disparo. El zurdo, ahora los Chancas intenta, a ver, va frotando la Que lámpara llega. mágica, a ver qué sale para el conjunto de Andahuaylas, pero lo están cerrando bien. La trepada, intentaba progresar Oshiro. Jugado de manos ya los Chancas, toca ahí Quirós con Oshiro. Ahí está Takeuchi tocando el medio campo. Adelantó la línea González, el zaguero, el argentino que juega por los Chancas. Este es Ayrton por la banda izquierda. Toca para Franco Torres, el 10. Toca ahí bien, a balón No, demasiado pero- exigido. Primero, no sé No si era para entiendo. Adrián, no sé si era para Takeuchi. Muy fuerte, muy fuerte. Está intentando hacer Franco Torres, le da bastante movilidad, le está faltando compañía de repente los jugadores que puedan entender su juego, y intentó en oportunidad de hacer el gol, lamentablemente no tuvo la tranquilidad y la serenidad y la calidad del caso. Igual en la banca no están entrenando, creo, a otros jugadores. Los veo parados, no están calentando o más por el momento. Acciones paralizadas. Minuto 72 del partido, sigue perdiendo los Chancas 2-0. Y ojo que el siguiente partido del equipo será el próximo sábado, como hoy, el 21 aniversario de Andahuayla Bicentenario, frente a Sporting Cristal, que va a venir con todo. Mañana juega de local allá en Lima, y Cristal es un equipo que en todo lugar juega igual, y va a ser muy difícil para el equipo de los Chancas si no mejora en su rendimiento. Acciones paralizadas. Acciones paralizadas, Sí. hay un jugador de Juan Pablo en el piso. Minuto 72 de partido, sigue perdiendo los Chancas por 2-0. Gracias a todos los que se conectan, a los que nos siguen por todas las redes. Recuerden que nos pueden encontrar siempre como Frecuencia Deportiva Andahuaylas en YouTube, en Facebook, en Instagram, en TikTok.
Cuando se va listando Fabricio Roca, ex jugador de Boys, ya está listo para ingresar en cualquier momento en el equipo de Juan Pablo II. Roca Fabricio con el número 20. En este preciso momento va a salir el 9. El 9 del equipo. Vamos a ver. Emiliano Villar. Villar va a salir y va a ingresar Fabricio Roca. Número de Fabricio Roca. Número, vamos a ver. A ver. Roca va a ingresar con el número 20. 20. 20. Hay un 13 También otro también, cambio. Va a salir o va a ingresar el número 13. Se trata de Nahuel ¿no? Rodríguez. Rodríguez. El 13, Nahuel Rodríguez, vamos a ver quién sale. Se va primero Villar. Y también el 37, Álvaro Rojas. Dos cambios. Nahuel Rodríguez, ¿no? Sí, Número con 13. Rodríguez, que al inicio lo habíamos pintado como titular, pero recién acaba de ingresar, estaba en la banca, ya están en el campo de juego, señoras y señores. Fabricio Roca también, Nahuel Rodríguez en el campo de juego para este Juan Pablo II que gana este partido por 2-0. 74 minutos de este partido. Balón arriba, balón dividido, salta Adrián Quirós, pelea arriba con Nahuel, pero termina ganando el de Chongo Yape. El conjunto amarillo controla la pelota en el medio campo. Este es Iván Santillana. Toca la pelota el conjunto amarillo con Cristian Flores. Avanza de esta forma, cruzó la línea central del campo de juego. Va participando en la jugada Roca, el recién ingresante. Hay roces con uno. Dos de Chanca se cae. Se Dice queja de una que falta. se pare nomás, Balón que se arriba pare. por la izquierda. Carga Juan Pablo II por la banda izquierda. Ahí está, ya está en el área. Por el medio apareció un compañero. Pero defiende bien y saca cualquier Tiene parte. para darle el pase a Takeuchi, que está solo a 3-4 metros y trata de sacar donde sea uno de los defensas en esta jugada. Hay un encontrón con el número 13 con Franco Torres. Franco Torres le da su manotazo. Ah, sí, pero Franco ya haciendo su actuación, ¿no? Mejor que el de Corazón Valiente. Se tira ahí Franco después de un roce normal para mí en un partido, pero el árbitro dijo simplemente párese usted, señor, que nunca hubo falta. Va a jugar ahí de lateral Juan Pablo II. Este es el 27, Santillán Ivana. Por la banda izquierda, ahí está Iván Roca. Fabricio se mete con todo, marca muy bien. Bien. González, balón arriba para que vaya con todo. Este es Pablo Bueno, esperando por la derecha. Camargo y saca. Pablo controla la pelota, ahí está Pablo. Suelta, Se demora una Pablo. eternidad Pablo. Se deja marcar. Bueno, Era no, que la no. pase en el momento que estaba pasando. Quintana ya le marcaba el pase, pero Bueno hizo una de más Se y equivoca perdió. Pablo Bueno porque hizo todo el recorrido Ayrton. Ahí está, carga Juan Pablo II, puede estar el tercero, ahí está viendo el centro. ¡Oh! Corta muy bien. Ahí Adrián Quirós. Y la pelota queda con el portero Jairo Va Camacho. Ahora está Jordan Giving, que Bien. supera en la marca a un rival. Metía el pase, pero le están interceptando bien. Ahora otra vez Sigue. Jordan, recupera la pelota Jordan. Ahí está Buena. Giving, qué buen Bien, pase bien, para bien. Isaac Camargo, No. que metía en una, pasaba ahí por su costado. Sigue. Franco Torres recupera los chancas de esta forma. Por la derecha, ahí estaba. Este es Giving. Jordan mete al centro. Giving. ¡Solo! ¡Ay, Dios mío! Tampoco, otra vez Franco Torres. Otra vez Franco, que se equivoca en el cabezazo, llega a golpear de cabeza, pero no da la dirección. Y el balón se pierde fuera del campo de juego, al saque de meta. Libre, solo salta muy bien Franco Torres, pero le falta la técnica, la calidad. Por lo menos si este jugador hubiese hecho el 50% de las posibilidades, No eran dos por lo menos eran goles. 2 goles. Pero Sí. lamentablemente No es la tarde de Franco no Torres. es su tarde. Estaba completamente solo. Tiene de verdad. la mecha apagada. Es verdad que le quedaba un poquito atrás la pelota, pero estaba solo. Y cabecea desviado y termina regalando una oportunidad más para los chancas. Los chancas en un partido horrible, que lo pierde por 2-0. Lo controla allá en Chongoyape el conjunto de Juan Pablo II. Este Alfani tocando con Tizón por la banda izquierda. El 27, Santillana. Desde el fondo, Aarón Sánchez tocando en la saga. Juan Pablo II intenta salir con balón largo en diagonal para Roca. Arriba lo va controlando el conjunto de Chongoyapa. Ahí está Fernández por la banda derecha, balón largo. A ver si alcanza Rolly Fernández. Si alcanza el balón. Sí, sí le llega. Va la marca Ayrton. La tiene Fernández. Tocó a su compañero. Mete el centro. Balón hacia el campo. Hacia el área de Jairo Camacho. En última instancia, Samayoa termina echándose pelota al córner. Samayoa no sé en qué posición está jugando. Parece que está apoyando a la defensa en esta jugada. Se ve claramente que no tenía otra opción de desviar al tiro de esquina. Minuto 77. Un partido, un estadio con bastante palmera y bastante típico Bastante del llano, sol ¿no? también. Y poco público, poco Sí, no público. tiene mucha hinchada.
pero Ahí están. Está sacando los 3 puntos. está sacando, a pesar de que no tiene mucha hinchada, esos 3 puntos. Va a pegar ese córner. Juan Pablo II buscando el tercero en esta tarde. Balón arriba hacia el área. ¡Gol! De Juan Pablo II. El conjunto de Alfani, Santiago Acasiete convierte el tercero. Señoras y señores, gol de Alfani. El zaguero que subió arriba a buscar el tercero y le consigue el tercero para el conjunto amarillo. Un tiro de esquina que en primera instancia es un cabezazo y solo Alfani solo le toca. Ya la defensa no hace nada. Toledo es el que hace la cabeza. Nadie lo marca. Alfani, que había subido a buscar el juego aéreo, y al minuto 78 anota el tercer gol y creo que con esto ya partido resuelto. Ya son 79 minutos. Falta muy poco. Los Chancas intentaba por lo menos el descuento, pero el que hace los goles es el equipo de Juan Pablo II. Sí, mucha pasividad en la marca, el córner, cabecea solo. Ayrton Quintana intenta moverlo, pero es inútil. Pivotea al centro del área chica y entra completamente solo el jugador de Juan Pablo. Ingresó Santiago Torres y reemplazo a Ayrton Quintana. Aquí en los comentarios dice: qué vergüenza, Dan, ni Ayacucho juega tan mal. Sí, la verdad que el peor partido creo que del campeonato Sí, de los Chancas hoy. Creo que es el peor partido para esta altura, como lo sostengo desde el inicio, ni siquiera en los primeros partidos, con este nuevo equipo que costó tanto a Chancas, era así de malo, ¿no? Sí, pero Baioli al inicio lo estaba armándolo bien. Para mí en los últimos dos partidos lo malogra. Y puedo incluir, pero A ver, vamos por el descuento. A ver, ahí Vaz, Franco. ¿Qué inventa Franco? Está González Díaz, del delantero. La pega terrible. Es que a los Chancas en general no le sale casi nada. González intentó hacer un disparo al arco, Casi pero nada. totalmente lejos. Todos en un rendimiento bajísimo. El profesor Baioli tendrá que mejorar el equipo, porque si no, estaremos en peligro de estar en los últimos lugares. Y ojo que este año descienden 3 equipos, y Binacional y Ayacucho han sido ratificados en la Liga 1. La federación no habrá ningún proceso sancionador sobre el comunicado de la FIFA. Pero por momentos digo, ¿de qué nos quejamos? Pero creo que al final todo lo que nos dijeron de los Chancas es que querían justamente este tipo de equipo, que esté en la mitad de tabla, que las intenciones no eran mayores. Entonces creo que deberíamos acostumbrarnos a la idea, ¿no les parece? No, es que no es eso. O sea, decir eso también es... No comparto tu comentario porque, o sea, Chancas, su realidad es, con un equipo limitado, con un presupuesto así, su realidad es que tiene que apuntar a estar de mitad para arriba o en el centro para estar bien, para estar cómodo y jugar tranquilo la liga. No necesariamente jugarse la baja o estar en los últimos lugares para recién reaccionar, o estar en los primeros lugares porque, como había en la entrevista del partido pasado del DT de Sullana, hay equipos que invierten para ganar, que invierten todo el presupuesto para eso. Entonces, a mí me gustó que Chancas estaba bien de mitad ahí, porque en su realidad, dentro de sus capacidades, está haciendo lo mejor que puede. Pero este partido es una excepción, este es otro partido. Bien, hay que indicar que los equipos tienen un presupuesto para cada año. Ojo que este equipo, Juan Pablo II, tampoco tiene mucho presupuesto. Es un equipo que ha subido recién a la Liga 1, con ayuda de todas maneras del presidente Lozano. Pero es un equipo que contrata bien, hay jugadores importantes, jugadores que aprovechan las oportunidades, y acá se está viendo. Mientras que en los Chancas han cambiado casi el 80-90% del equipo y no está respondiendo. Antes se decía que todavía no están adaptados, primero a la altura, que muy poco tiempo. Ya estamos por terminar el torneo Apertura y el equipo no funciona, y el equipo dando muchísimas ventajas, y esto preocupa a la hinchada, que seguramente está muy molesta, muy preocupada por esta mala actuación de los Chancas. Ahí va por la derecha, va saliendo Jordan Giving, el capitán del conjunto andahuelino, mete arriba el pase buscando a Pablo Bueno, pero recupera fácilmente Juan Pablo II con Santillán Ivana. Ahora comparte la pelota con su compañero Soto, Jorge José Santillana. Se cae José Soto, pite el árbitro. Bruno Pérez está indicando que es tiro libre. Y la Tarjeta pintan amarilla para en la Camargo. cara de amarillo a Isaac Camargo, el colombiano. Ahora, utilizando la temporada del año pasado como referencia, los Chancas cerró con 21 puntos cuando solo jugaban 18 equipos. Es decir, el Apertura del año pasado tuvo un partido menos que este Apertura, y Chancas lo cerró con 21 puntos. Hoy mismo Chancas tiene 15 puntos a falta de 4 partidos. Ya no contamos este partido de Juan Pablo. A Chancas le queda recibir a Sporting Cristal
visitar a Ayacucho Fútbol Club, recibir a ADT de Tarma y visitar a Universitario. Por lo menos, ya no importa si es un partido menos, pero por lo menos para igualar el apertura del año pasado, a Chancas le faltan sumar 6 puntos. 6 puntos de los 4 partidos que le quedan, por lo menos, para igualar los puntos que se hicieron en la temporada pasada. Pero este año sería un partido más. Claro, a pesar de que tenemos un partido más este año, Chancas se le ha complicado siquiera igualar el buena apertura que hizo el año pasado. Es que el año pasado el equipo de los Chancas ganaba casi todos los partidos de local, perdía los de visita, pero ahora había logrado muy buenos puntos de visita, irregular. pero de local está perdiendo muchos partidos y eso hace de que no esté sumando en la tabla y ya está en la zona roja del descenso porque todavía hay varios equipos que no jugarán, van a jugar en esta fecha entre hoy y mañana. Aarón Sánchez que juega con el arquero Vega, la rompe de zurda arriba, buscando a algún compañero, marcaba a los de Chancas, señoras y señores, pero Juan Pablo II recupera por la banda derecha, ahí está Fabricio Roca, lo está marcando con mucha fuerza Adrián Quiroz, la pelota se pierde, lateral a favor del conjunto andahuelino, Santiago Torres, el recién ingresante va a sacar ese Santiago Torres está jugando lateral. como marcado izquierdo en reemplazo de Quintana, vamos a ver cómo le va en esa posición porque él normalmente juega por derecha. Cuando va a haber cambios en el equipo, sale Iván Santillán con el 27, en el equipo Juan Pablo II al minuto 84, ha ingresado el número 29, vamos a ver el número 29, es el jugador Anderson Guevara. Aquí 29. Reinaldo Cotarma nos dice, me voy, se va de la transmisión. Lo cierto es que no hay laterales derecho ni izquierdo. No hay ataque por ambos No lados, tenemos y equipo. un back, un Carabaño para crear un juego. Es que a mí Así no me pueden parece que jugar. no tengamos equipo, me parece que hay Sí, no tenemos material. equipo, me parece. O sea, es verdad que tenemos un plantel corto, no hay cambios, es verdad que no hay banca. Pero sí tenemos un equipo con el cual se puede hacer partido y hemos tenido Se buenos han hecho partidos. partidos. Hemos jugado bien Claro. contra Binacional, hemos jugado bien contra Cusco, de visita ambos partidos. Claro. Lo que ha pasado ahora, no sé si es un problema mental, físico, si ha habido un tema de disciplina en el equipo, no lo sé, pero el nivel que están mostrando es bajísimo. Exacto. Sí. Con Bueno, habían especulaciones. ¿Ustedes creen que Carabaño pueda venir después? No está jugando, no tiene continuidad, creo que tampoco va a ser la solución, en mi opinión. sí. O sea, lo que tenemos que hacer es conseguir un back central adicional y un volante mixto. Creo que son los puntos débiles del equipo. Ahí está Tizón, arranca, carga de esta forma buscando el cuarto, el conjunto local. Ahí está Tizón, el zurdo, metro centro. ¡Oh! Pero qué malo este jugador de Juan Pablo Mauricio II. Roca. Roca solo en el punto penal, no pudo anotar. Solo, absolutamente atacaba prácticamente 2-3 la defensa recién Mira, llega. Héctor González está completamente cansado, Sí. no puede correr. Fulminado. Sí, el físico muy bajo y encima considerando que han tenido para por la fecha FIFA. Eso- es raro. Eso es lo que trataba de decirles desde antes. Pareciera que el tema pasa por ahí, pero ya nos enteraremos que el tema físico Pero han tenido tiempo suficiente para recuperarse deberían lesionados. estar mucho mejor. Y además todos los equipos Ahora también están están en lo peor. mismo. Parece que se han tomado unas vacaciones, pero terribles. Señoras Acá y no hay señores, ningún pretexto, creo, para esta derrota. Hay que es ser que- realistas. Claro, porque tampoco es que hayan dejado ya bueno, el partido no se dio ya, pero siguen entrenando, siguen teniendo nutricionistas, siguen Y siguen teniendo un ganando. equipo. deberían estar en ritmo. Están obligados en tener Claro. ritmo, en tener Exacto. buenas condiciones. Es como cualquier trabajo. Por más que pidas descanso médico, igual vas a volver a hacer el trabajo. No me parece una justificación. Siempre a mí me gusta defender a los jugadores de Chancas, pero realmente partidos así dan bronca. Porque dan mucha bronca, de verdad. El balón por la derecha, otra vez llegando con peligro el conjunto amarillo de Chongo Yape, Juan Pablo II buscando el cuarto. Se aparece ahí, este es el 14, Flavio Ha Fernández ingresado el entró. 14. Sí. No lo notamos, compañeros, pero ya está Fernández en el campo de juego. Precisamente él sacaba la pelota del córner. A ver si consigue el cuarto, porque no le hacen 2 goles más a los Chancas para Ha que vean salido su Takeuchi. realidad. Ha Takeuchi salido ha Shiro salido. Takeuchi. Takeuchi fuera, dentro Flavio Fernández, completamente fulminado. Ahí el argentino González Héctor, uno de los zagueros que siempre ha sido lo más notable de los Chancas. Balón hacia el área. Mete el puño, rechaza ahí Jairo Camacho arriba, intenta ganar la pelota por la banda izquierda. Franco Torres lo están empujándolo. Y es lanzamiento libre desde su propio terreno a los 87 minutos. Compañeros. Franco Torres, a pesar que falla goles, por lo menos intenta, corre, tiene estado físico, pero tendrá que trabajar mucho en los entrenamientos de la definición. No sé de qué Claro. forma,
el profesor Bayolo tendrá que hacerle trabajar de repente media hora más después de los entrenamientos para que mejore, porque acá se perdió 4 clarísimas oportunidades, ni uno pudo marcar. Hay balón en el medio campo, va dominando el conjunto local. Esto es Juan Pablo II tocando la pelota de esta forma. Ahí Flores tenía la pelota por la derecha. Fabricio Roca, ahora en el fondo. La saga del conjunto de Casa Alfani por la banda izquierda. El número 26 va tomando ahora la pelota. Señoras y señores, transporta, toca la pelota. El conjunto amarillo, balón arriba. Héctor González no sabe, rechaza, pero al arquero le da un pase cuando tiene que tranquilizarse y buscar a su compañero. Le está faltando juego colectivo, tranquilidad y sobre todo calidad de los jugadores en este momento. Andrés decía que sí tenemos equipo, creo que no tenemos equipo. Un equipo tiene que ser regular durante todo el campeonato, incluso la tendencia tiene que ser a mejorar partido a partido, no descender en su rendimiento. No he dicho que tenemos equipo maravilloso, he dicho que hay material para hacer partido. Con los jugadores que tenemos podemos jugar mucho mejor de lo que ha jugado hoy día los Chancas y lo ha demostrado. Eso es lo que yo he dicho. En ningún momento he dicho que tenemos un super equipo. Soy consciente que el equipo no tiene presupuesto, que tiene que costear los vuelos charter, etcétera. Pero tenemos jugadores. Tenemos delantero. Isaac Camargo me parece un buen delantero. Manzaneda en sus buenos días me parece un buen jugador. Es que me no parece que Cristian jugador. Velarde es interesante. Se viene Chancas. Me parece que Jordan Giving es un jugador que ha mejorado muchísimo. Creo que Ayrton Quintana es también un jugador regular, importante por la banda. Héctor González, dentro de todo, ha mostrado buen nivel. Quizás su compañero sí no lo apoya, ¿no? Ni Mifflin, ni Carlos Pimienta creo que han podido demostrar buen nivel. El marcador derecho también nos ha costado encontrarlo. Ha jugado muchas veces Santiago Torres, ha jugado Oshiro Takeuchi, el mismo Carlos Pimienta. Nos faltan jugadores en algunos puntos, es verdad. Pero todos sabemos hay que jugadores, el fútbol, André, importantes. El fútbol es un deporte colectivo y si no tenemos funcionamiento colectivo no vamos a poder alcanzar resultados positivos o sobre todo el gol. Podemos tener algunas individualidades, pero si colectivamente no jugamos en forma ordenada, en forma solidaria, en la marca, en los pases, etcétera, va a ser muy complicado. Un equipo de regular calidad como este equipo Juan Pablo II nos está ganando 3-0 y pudo ser unos 5-6-0. Se han fallado varios goles. Uy, y veremos qué la pasa. pierna. ¿Cómo es eso que no cobra? Balón por la derecha, pero Mircea es algo, otra vez, sencillos. Si este mismo equipo ha jugado mejores partidos, solamente en estos 2 últimos nos hemos orinado. ¿Cómo se explica eso? Pero, o sea, yo creo que el anterior puede ser... El anterior para mí fue buen partido. Ajá, el anterior... A mí me parece que nos gana de milagro. La más equilibrada. Nos gana de milagro Suyana. Claro, el anterior partido era más, ya digamos, experimentar, digamos, el cambio del jugador, que la posición, pero hizo buen partido, se generó bien también. En esta jugada, para ver nomás un claro ejemplo cómo está jugando Giving, da un pase pero totalmente al vacío, no hay nadie. Él con la técnica que tiene, incluso ha sido preseleccionado para un Juegos Olímpicos o preolímpicos y se ve que no está en su buen momento. Ha mejorado, es verdad, pero el jugador tiene que ser regular. Pero particularmente hoy día, Mircea, todos los jugadores, todo el equipo está jugando mal. Todo, ¿no? todo. Hoy día, sobre todo este partido. Creo que el único que se salva para mí es Isaac Amargo. Franco Torres, Pablo desde Bueno, lo físico, creo. desde el despliegue. Ha corrido mucho Franco Torres. Y Jairo Camacho, que para mí tiene responsabilidad en ambos goles, pero en el segundo tiempo ha estado fino y ha salvado al equipo. Ha dado 3 minutos, ya faltan solo 2 y ya debe terminar este partido y ya terminar también la transmisión porque ya esto estaremos analizando el lunes. Ya no hay nada más que hablar. Pésimo partido, un desastre, una decepción el equipo de los Chancas. Se va controlando Franco, el argentino, la sale de esta forma los Chancas. Señoras y señores, faltando apenas ya 1 minuto para terminar este partido, según el adicional otorgado en este encuentro. Otro pase terrible. ¿Quién fue? ¿Adrián? No, Este es Flavio. Flavio Fernández. Flavio Fernández. Todo el partido jugando mal. Va a sacar Toledo. El marcador de punta derecho de Juan Pablo II. Jugado de manos a el conjunto amarillo, que gana este partido por 3-0. 92 minutos de este encuentro, señoras y señores. Esta es Frecuencia Deportiva por YouTube y también por Radio Andahuaylas. Balón en el medio campo, la controla Franco. Por la derecha está desplegándose muy bien. Este es el jugador Pablo Bueno, mete al centro, controla mal Camargo. Y la saga la anticipa, se despeja como puede. Pero recupera rápidamente los Chancas con Pimienta. Pegaba fuerte, no sé a dónde iba esa pelota, lo interceptaron. Y González o Pimienta, parecía Pimienta. Sí, con balón arriba ahora que viene con todo ahora. Juan Pablo II buscando el cuarto. Este es Tizón, mete al centro, el Tizón. Esperaba el delantero, su compañero ahí por el otro lado, Relly Fernández, pero controla bien Camacho. Tiempo cumplido. Tiempo cumplido en este partido. 3 segundos nos separan y ahora se cumple. La tiene ahí Adrián Quiroz. Vamos, Adriana.
Dejando ahí el zurdo, la pelota para Santiago Esta va a Torres. ser la última. Señoras y señores, pide, levanta la banda Franco. La tiene Adriana, balón por la derecha. Ahí está, este es Pablo Bueno. Balón arriba. Se esmera la saga de Juan Pablo II para alejar el peligro, pero la va recuperando los chancas con Santiago Torres. Este Patea. es. Ahí está, de derecha mal. Terrible. Sí, ya Cuando lo el acabo. árbitro Bruno Pérez ha dicho que este partido ha terminado con el siguiente resultado final, señoras y señores. Juan Pablo II 3, los Chancas 0. Terminó el partido, terminó la pesadilla, 3-0, triunfo claro, contundente del equipo de Juan Pablo II, que suma 3 puntos importantes, se acerca a los Changas con un partido menos, mientras que el equipo andorino tendrá que mejorar. Se viene un partido difícil frente a Cristal el próximo sábado en el Estadio de los Chancas, y luego tendrá que viajar hasta Huanta para jugar con Ayacucho, luego regresar para jugar con ADT y esperar la programación de la última fecha del torneo de apertura frente a Universitario, que será en el Estadio Monumental en Lima. Por mi parte, eso es todo. Ya de repente algo más. Agradecer a Super Gallo, Pollos a la Brasa. Pedidos al 966-688-196 y el lunes estaremos analizando en Frecuencia Deportiva Radio Andavo y las 8-9. ¿Algo más deseen agregar el día de hoy? Todo partido terrible, un 3-0 que tú puedes perder. Y lo hemos dicho hace rato, puedes perder, pero hay formas. Exacto. Y hoy día el equipo no mostró nada. Mucha imprecisión, mucha apatía, muchas licencias en defensa. Errores graves. Garrafales. Los minutos que tuvimos en el segundo tiempo para intentar descontar, hubo un despertar con el replanteo del profesor Bayoli cuando ingresó el jugador Adrián Quirós y Pablo Bueno. Hubo llegadas, es verdad, pero no pudimos aprovechar. Franco Torres se falló varias. Muy mal todo el equipo en general. Creo que el profe se equivoca en replantear lento. Cuando veníamos perdiendo 2-0 debió reforzar el medio campo. Yo creo que hay pocos jugadores que se salvan hoy día. Para mí, Isaac Camargo es un jugador muy importante. Hoy ha demostrado... No le ha llegado mucho la pelota, es verdad, pero es un jugador que físicamente está bien, que siempre se está mostrando, que es rápido. Jordan Giving también ha intentado jugar hoy día. Y Franco Torres, a pesar de que ha fallado muchos goles, es el que siempre está luchando, es el que siempre se está mostrando, siempre aparece. Por lo demás, creo que puntos muy bajos en el equipo. Bueno, yo creo que es evidente que hasta el momento ese es el peor partido de Chancas. Que da cólera porque, como bien decían, ¿no? Este mismo equipo te ha hecho buenos partidos contra grandes equipos, ¿no? Y da cólera que oportunidades así que pueda ganar no lo haga. Pero bueno, como dice André, de los jugadores, si bien Jairo, por responsabilidad Camacho suya más o menos, vienen los goles, en el segundo tiempo se reivindica y salva, y ya el último gol ya es imposible de tapar prácticamente. Buena, eso es lo que queremos, ¿no? Que si cometes un error, ya lo cometiste, hubo un gol, algo, pero sigas corriendo, sigas intentando. Eso es algo que se vio también, por ejemplo, con Franco Torres, que pese a que no le salía nada y que está ahí, que cabecea y no puede, sigue intentando. A comparación de otros jugadores que se siguen sintiendo apáticos, que no corren. Yo creo que se tiene que trabajar mucho en lo físico, porque si estás viendo un partido así en llano, que tiene calor, pero tienes un partido con un equipo fuerte en altura ahora pronto, tienes que trabajarlo y tiene que ser más sólido. Chancas no puede estar con resultados de bien, luego bajar y luego bien, porque ya se cambió el DT una vez. El año pasado se vio lo mismo. Se cambiaba el DT, sube el equipo, luego baja. Necesita ser más regular, necesita tener más compromiso, y los jugadores también necesitan mostrar eso. La hinchada quiere eso, la hinchada quiere que tú juegues, nada más. Hay una cosa que yo coincido con Mercedes. Creo que más allá de que en algunos momentos jugamos bien, pero en general debemos tener un equipo regular. Que en todos los partidos respondamos a cierto nivel, no de esta forma. Partidos que jugamos muy bien, partidos, pero lo peor creo que es completamente desconocidos, con jugadores. Para mí ha habido cosas extradeportivas que no se han cuidado los jugadores en general. Creo que este tiempo de para lo han ocupado en cosas más extradeportivas. Es que esto no es casualidad. Nada ocurre por arte de magia. Si han jugado mal, si se ha notado que hay falta de físico, es porque no se cuidaron. Bueno, más allá del mal momento, y creo que es la peor renegada que nos metimos en los partidos, ha sido hoy. Ojalá que con Cristal mejoremos esto. Lo cierto es que tenemos que seguir jugando el campeonato. Nos faltan 4 partidos, como muy bien lo dijeron. Más allá de la bronca y cualquier cosa que podamos mandarnos ahora, tenemos un equipo en Liga 1. Nuestro deseo es que mantengamos la categoría, porque tener un fútbol de Liga 1 acá es algo maravilloso. Y ojalá con Cristal sea una historia distinta.
Bien, André, ya vamos terminando. Un comentario más. No, muchas gracias a todos los que se conectaron por Facebook, por YouTube, como Frecuencia Deportiva Andahuaylas, y gracias a estudios también que nos permitieron salir esta vez por Radio Andahuaylas 106.5 FM. Bien, gracias una vez más a Super Gallo, Pollos a la Brasa, el mejor pollo a la brasa del Valle en Andahuaylas, muy cerca del Parque Lampa de Oro, frente a EMSAP. Cualquier pedido llamando al 966-688-196. Estamos terminando la transmisión. El equipo de los Chancas mañana debe estar viajando hasta Lima, luego Ayacucho y Andahuaylas. Y lo están entrevistando a Franco Torres, que tuvo clarísimas, 4 claras dentro del área chica, casi con los cabezazos, que salió desviado. Tendrá que mejorar todo el equipo. Creo que el profesor Bayole tiene que ser consciente, ser realista, analizar al equipo, y la dirigencia también tendrá que hablar con los jugadores, con el entrenador, para que mejoren, porque si no, las cosas se seguirán complicando y vienen partidos difíciles frente al equipo de Cristal de local, luego de visita frente a Ayacucho, que mañana jugará con Universitario, luego con ADT, que es un equipo que tiene costumbre de jugar en altura, y la última fecha frente a Universitario, donde posiblemente la U se esté jugando la posibilidad del título del torneo Apertura. Bien, despedida final, me despido ya hasta el día lunes en Frecuencia Deportiva Radio Andahuaylas. Buenas tardes.